Bienvenidos, ¿cómo están todos? Nos cogió la noche, hora de iniciar en este lunes extraño con un día festivo, el día martes. Un país con más festivos que, mejor dicho, creo que pero es que también laboramos más, Nacho. No, Nacho, deje eso que de acuerdo ahí. con Lili. Sí, en otros países No de ideas, no de ideas a En los otros candidatos. países son 21 o 22 días de vacaciones al año. Bueno, En claro. muchos países. Sí, no, claro. Y la jornada laboral es de 6 horas. 6, 7 horas. Sí, está bien. Y los viernes trabajan hasta las 3, 4 de la tarde. No le digas a Nacho, los ¿quiere candidatos. más Que es razones? merecido, pues, ¿Quiere los más días razones? festivos. Y son jornadas laborales de 37 horas semanales. Sí, claro, Colombia tiene una jornada laboral muy alta. Pero venga, le pregunto a usted, José Fernando Gil, y Zenit Liliana, Cuénteme. ¿usted no preferiría que cambiáramos todos los festivos por más días de vacaciones? Sí, a mí sí me gustaría, pero que dependiendo de los días de vacaciones, por ejemplo, para mí sería ideal que dieran 15 días, por ejemplo, los primeros 6 meses y otros 15 días los otros 6 meses. Sí, Me parece viable. Me parece una buena A mí también propuesta. me parece muy viable lo que usted propone. A mí sí me gustan los festivos así. Pero no A tan mí también, atravesado estoy como con este. Duber en ese También, aspecto. también. Nacho. No se le hace. Nada, Eso voy a es bueno. proponer que eso se acabe. El ¿Cuántos días descansito. festivos tenemos? Uy, Nacho, ahí sí me. Como 365. No, hombre. No, Nacho, y usted no sabe eso lo que le sirve al turismo, pues, en Ah, los claro. municipios, en las regiones. La gente aprovecha los puentes para salir a visitar. Yo soy más del primer pensamiento suyo, José. ¿Cuál, Nacho? Calidad ¿Cuál de de vida. todos? Calidad de vida es como lo hacen en muchos países. Los viernes salen más temprano, inclusive está permitido hacer trabajo desde la casa los viernes. Están pensando más en estar con la familia que en estar clavados. Lo que pasa es que aquí este cuentecito de trabajar, trabajar y trabajar, frase muy célebre del expresidente Uribe, pero uno también tiene que trabajar y trabajar en la familia, en estar con los suyos, en el descanso. Pues, ¿Sabe cuál es el Nacho, problema? Perdón, Lina. Que si se sale más temprano los viernes, adivine para dónde va la gente. Un viernes por la tarde. ¿Para dónde, Germán? Yo no creo que para la casa. de pronto, y sí. Yo se me iría Muchos para la sí, casa. se irían Marta de para la la buena casa fe. a compartir con la familia, otros a compartir con los amigos. En fin, Nacho, cada a quien. compartir con la familia. Le cuento que en el recrea 2018 hay como 20 quiera. festivos en Colombia. 20 festivos. Poquitos. Sí. Yo pues, por ejemplo, este de mañana, mejor Necesitamos dicho, más. me tiene Hoy es un lunes con cara de viernes chiquito. fatal. Sí, pero Como dirían los españoles, fatal. Cosa tan impresionante. Bueno, pues Usted nos estaba aceptamos. diciendo la semana pasada que muy bueno. Y se Claro. sorprendió cuando yo le dije que lo prefería. No, yo prefiero, por ejemplo, como, y que conozco pues el sistema de vacaciones de Chile, usted hasta los 10 años de laborar tiene 15 días, a partir del 11º año o algo así, empieza a tener un día Un por día año. más, wow. Un día por año. Es decir, si usted ya trabajó 20 años en una empresa, ya no tiene los 15, sino 25 días de descanso al Ay, año. ¿qué es esa dicha? O sea, Qué es un premio también a los muchos años de trabajo. Ya cuando usted tiene un mes de vacaciones, pues pienso que es muy productivo, como lo hacen los europeos, uno no sabe cómo llegan y se van tanto tiempo, claro, piensan mucho en eso. Nacho, Claro, vea, ahí es cuando la prepárese. gente piensa en Disfrutar de la vida, pasear del trabajo. lejos y todo eso. Prepárese para que disfrute mañana, 1 de mayo, el Día del Trabajo, y el 14 de mayo, que es el Día de la Ascensión, es otro día festivo, en mayo. Dos festivos en mayo. Ay, bueno, no, es que Pero para los nosotros festivos no. son buenos cuando cae el lunes. Sí. Así, claro. Sí, Total. porque es que un día como hoy sí es como a un medio atravesado, pero Y bueno. le cuento que muchos empresarios le dieron el puente. Sí, señor. Sí, Muchos sí, hoy empresarios La calle ciudad sola. está sola. Sí. Calles bastante solas. Sí. Nacho, y le tengo cifritas a propósito del Día del Trabajo, si quiere. Cuente, claro que sí, Vea. don José. Cifras de la Escuela Nacional Sindical. El desempleo en 2015, 8.9%. En 2016, 9.2%. En 2017, 9.4%. O sea que viene aumentando el desempleo. Población nueva que salió a buscar trabajo, 292.000 personas. Población que consiguió trabajo, 226.000 personas. De cada 100 personas que buscan trabajo, 77 lo encuentran, 23 son desempleados. De los 226.000 puestos que se generaron, 159.000 están en el sector de la agricultura, pero de ellos la mayoría son informales y empleos relativamente precarios. Hay en Colombia 14.750.000 personas ocupadas, excluidas del sistema de salud, pensiones y riesgos. Una cifra bastante alta. Sectores con más informales.
Construcción, 74.1%. Comercio, hoteles y restaurantes, 78.2%. Agricultura, pesca, ganadería y caza, 90.7%. Las mujeres ganan el 81% del salario de un hombre. El promedio de salario de los hombres es de 1.051.000 pesos. El de las mujeres, 854.000 pesos. A pesar de que la formación de las mujeres es mayor que la de los hombres. En promedio, las mujeres están formadas 9.6 años y los hombres 8.5. En lo que tiene que ver con accidentes laborales, estos en el año 2016 fueron 701.000. En 2016, en 2017 fueron 660.000. Ahí la cifra sí es positiva porque se redujo ostensiblemente. Las enfermedades pasaron de 10.500 a 9.692. En el país hay 1.809 accidentes, cada día hay 1.800 accidentes laborales. Pero estamos hablando del 45% de la gente que está afiliada a riesgos profesionales. De los ocupados, solo el 40.5% está afiliado a algún fondo de cesantías. En 2016 había en el país 5.449 sindicatos. El año pasado, 5.523. Uy, subió. Aumentaron. Pero el 80% de los sindicatos son sindicatos de menos de 100 personas. En Medellín la tasa de desempleo es del 10.8%, hay 1.822.000 personas ocupadas, el 59% está en empleos particulares y el 28% por cuenta propia. Daticos ahí que le tengo a propósito del Día del Trabajo. Si quiere le doy otros de reforma pensional o se los dejamos para más adelante. No, pues hasta luego. Propuestas. Pues nos vamos los demás. Tal vez lo que más me interesante. gusta de eso que dice usted por ahí, lo escuché con buena atención, es, yo pienso que poco a poco hay como cierto retorno de la inversión hacia el agro. Colombia está redescubriendo el agro. No desde el minifundio, sí desde los grandes cultivos. Eso es interesante, y es interesante en la medida en la que qué bueno poder tener personas que trabajen en el campo, cosa que está nefasta. O sea, todo el mundo está migrando a las ciudades y por eso Colombia tiene ciudades muy grandes, a diferencia de muchos otros países donde una o dos son muy grandes y el resto son muy pequeñas. cierto. Colombia tiene grandes ciudades. Y le repito, son datos de la Escuela Nacional Sindical. O sea, no son míos, son de la Escuela Nacional Sindical. Ellos tienen, no quiero dejar pasar una de las propuestas para la reforma pensional, que usted sabe que es tema de debate y tema de propuesta de todos los candidatos. Aseguran ellos que se debe asegurar la cobertura en protección social, ampliar la cobertura universal en el sistema de pensiones. Pero esto implicaría un cambio en el modelo de desarrollo y en la política de empleo, con mayor formalización laboral. Y tienen una sugerencia que me parece muy interesante. Como se requieren recursos para el sistema pensional, sugieren que se debe destinar $1 por cada barril de petróleo que se exporte en el país, como objetivo a un fondo para las pensiones. $1 por cada barril de petróleo exportado. Tuve la oportunidad este fin de semana de ver un programa sobre la ciudad de Shenzhen, en China. No sé por qué muchas personas de hace algún tiempo me habían invitado. Fue una misión desde Medellín hasta allá a conocerla, donde más LED y hacen todas las partes electrónicas de computador. Y yo no sé por qué me la imaginaba, y esa es la imagen que uno queda como de ciudad china, de esas, pues, los invito para que lo busquen y lo lean. Se llama M por M Shenzhen, M por M, MXM, Shenzhen. Qué cosa tan impresionante. Y traigo acotación a esto, pues la ciudad más moderna, dicen que hace la ciudad más cara del mundo en el 2025. Qué monstruo de ciudad, por Dios, uno imaginando pues que están muy pobres. Fue donde el socialismo hizo el experimento del capitalismo. Sí. Entonces en China dijeron, no, vamos a coger a Shenzhen, tiene 20.000 habitantes, dejémoslos que ellos importen y exporten libremente. Pues resulta que fue
el experimento más exitoso que pudo haber hecho China en esta ciudad. Lo invito para que vean el documento. Y hago referencia a eso porque era viendo el documental y me preguntaba yo decía, ¿qué monto yo aquí en Colombia? Sí. Una fábrica de vasitos, una fábrica de caballitos, una fábrica de zapatos. Todo lo consigo en China 1000 veces más regalado. Entonces, ¿qué debo montar? Una importadora, me sale más barato ir a importar todo de China. ¿Cómo lo quiero importar? Bueno, regular, malo. Usted ya es su decisión. Y comprando cosas muy buenas siguen siendo más baratas que producidas aquí en Colombia. Sí, cualquier camisa, cualquier electrodoméstico, cualquier zapato, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Qué cosa tan impresionante. Yo no sé antes los empresarios cómo hacen. Duro. Montar una industria en Colombia. Sí. Muy duro. Ya, Cúcuta no era un país, su fortaleza no era la zapatería. Los zapatos, total. Cúcuta Pero ya y con todo lo que Norte viene, y exactamente. Santander. Bien, pero los Bucaramanga. contenedores llenos de zapatos chinos No, Por que eso. mandan de a un zapato primero y luego el otro. Germán, No, y no solo lo los que usted zapatos, la quiera, ropa, lo que usted todo, quiera, sí, carros, señor. llantas, electrodomésticos, ollas, ustedes de ya metas, ya están vendiendo toda la producción de luces de Navidad ahora para la temporada de diciembre. Sí, señor. A huevo, Germán Mendoza, una extensión. O sea, usted tiene que comprar 12 extensiones para que le salga traerle eso aquí a Colombia, de lo barato que es. Sí. Sí. Recuerdo alguna vez, y sí, lo recuerdo hace unos 8 o 10 años, que me daban el siguiente dato. Un brasier de Leonisa costaba alrededor de 7, 8 dólares en Panamá. Y una 20.000 docena pesos. de brasieres chinos valía lo mismo. Valía Uy, 10 dólares. imagínese. Una docena. Se desarmaban pues ahí mismo, pero bueno, eso fue el estigma que ellos manejaron hasta No se hace algunos sostenían años. mucho. Sí, era el estigma que manejaban de mala calidad. Ya no están haciendo productos de tan mala calidad, ya, o sea, la cosa va a Mejorado mejorar. el producto. Se queda uno preguntándose esas cosas con esas cifras que usted da y uno se pregunta, ¿qué? Entonces hacemos alimentos, le damos valor agregado a los alimentos, entonces ya no sembremos más tomates y vendamos tomate y no que vendamos pasta de tomate. Sí. Va a tener que ser con algo agregado, Nacho, porque si no, Y en no lo que vamos a somos poder fuertes, competir. que es el Claro, agro. exactamente. Darle valor agregado a eso. Pero y por eso vuelve se y pregúntese, necesita. ¿y si somos tan fuertes en el agro? sí, es decir, De hecho, yo creo que sí, lo que nos falta es mayor, como decimos vulgarmente, malicia indígena. Nos quedamos en lo mismo, en producir lo mismo y en la falta del valor agregado. Si hacemos que nuestros productos sean necesarios en el resto del mundo, con seguridad que ese va a ser el éxito. Pues pero nos vamos quedamos en lo a mismo. tener que buscar unos productos muy exóticos. Estados Unidos y Francia son los mayores productores de tomate. Estados Unidos indiscutiblemente, de tomate, de sorgo, de soya, de zanahorias, de maíz. Y usted sigue abriendo, y dentro de poquito hasta de marihuana, porque esos pues ya la tienen en el sur de California, sembrando. O sea, son unas potencias, se hacen unas cosas tan gigantescas con todos estos productos que les da para abastecer a todo el mundo. Nacho, lo que pasa es que yo pienso que de todas formas aquí quedamos como rezagados entre tanto impuesto, tanto arancel, tanta cosa que se exige incluso, usted lo acaba de decir, montar empresa en Colombia no es fácil, con la cantidad de obligaciones tributarias que se le pide a los empresarios, digamos que es una manera de desincentivar o al menos de limitar muchísimo el crecimiento de algunas empresas y sin una política que favorezca más al agricultor, a quien trabaja verdaderamente la tierra, por eso es que ellos desafortunadamente pues no ven en la tierra la oportunidad buenísima para salir adelante, de tener un proyecto de vida incluso para sus familias y por eso buscan otra alternativa que es en las ciudades, donde de pronto se luchará más de frente contra todo lo que tiene que ver contrabando, que aquí lo hemos hablado en el programa, No, el contrabando. se diera más incentivos a este tipo de personas y se diera más oportunidades, incluso se buscara más mercados diferentes a los que ya están, pues yo pienso que la cosa podría ser diferente. Antes de darle la palabra a Duber, con respecto a lo que usted dice, sí, pero es tristemente, es tanto de entrada como de salida. Recuerde lo que nos dijo el presidente de Sofasa. O sea, traer un carro o cualquier vehículo hasta Cartagena es más barato que traerlo de Cartagena a Medellín. Eso. Lo mismo de pasar con una tonelada de, no sé, de gulupa, de aguacates. De todo. Es más caro llevarla de aquí a Cartagena que de Cartagena a cualquier parte del mundo. Entonces, estamos en un círculo virtuoso bien complicado. Rico hacer eso. ¿Para qué si es muy costoso despachar todo eso? Es que Germán. eso. Nacho, yo quiero hablar sobre algo que hizo Brasil con el café. Nosotros estamos pensando siempre que se habla de productos del campo en Colombia, pensando en exportar, pero hace mucho rato que nosotros estamos importando cosas que se producían aquí. Entonces, ¿por qué no pensar en el consumo interno? Mire que veía unas cifras que pasaron ayer en un noticiero que los países nórdicos consumen más café per cápita que nosotros, que lo producimos.
O sea, la gente de otros lados consume más los productos de nosotros. Y ese fue el secreto de Brasil para lograr esos niveles tan importantes de que se convirtiera el café allá como uno de los productos que generara tanto movimiento en la economía. Le apostaron al consumo interno, vamos a tomar el café nosotros. Antes era todo para afuera, y cuando comienzan a cerrar las puertas de ingreso hacia otros países, ¿por qué no volver a producir las cosas que producíamos aquí? Para no tener que traer arroz cuando aquí hay como producir arroz. Pero es precisamente eso, que sale más barato consumir el de afuera. Entonces, si la economía en una familia está bien apretada, muchas veces mientras se sale de esa situación no se busca ni siquiera calidad, sino sobrevivir. Entonces, si el café de fuera es más barato que el de aquí, que el que nosotros producimos, así no sepa mejor, la gente opta por esa opción. Sí, lo que yo digo es que muchas de las cosas que se consumen aquí vienen de fuera. Entonces, campañas, no sé, eso de que hecho en Colombia, no sé qué, esas cosas que pegaron en alguna ocasión, ¿por qué preferimos más lo de otras partes? Y muchos de los productos que se importan, esos productos de la canasta familiar, se produjeron aquí hace mucho rato, sino que es que ya volvemos al tema de la tierra se utiliza ya para otras cosas que son más rentables y entonces ya no producimos lo que aquí se producía y tenemos que echar mano de la importación y además porque hay otros intereses ahí que juegan, que es eso de que nos imponen que tenemos que comprarle a otros países los productos porque eso hace parte de los tratados y de las imposiciones que nos hacen ciertas potencias, entonces ahí está la clave. Yo lo que digo, Duber, es apoyar esa gente que producía esas cosas aquí, apoyar como sea, no los subsidios a aquellos que generan tanto problema, pero sí buscar la forma de que la gente vuelva a producir las cosas que se producían aquí y que nosotros mismos lo consumamos. Pero usted pone un ejemplo muy puntual y es el del café, tema que me gusta, porque me gusta mucho el café. ¿Cómo apoyar la industria nacional si es bien costosa, Germán? Usted ya va a cualquier supermercado y usted ve café con denominación de origen, ¿sí o no? Que el de Quindío, que el de yo no sé qué, unos café de unas producciones y unos sabores, y vaya a comprar el precio, no contra uno importado, sino contra un café de esos de combate, pues, que hemos consumido toda la vida. Uno dice, yo sí los apoyo, pero por Dios, se volvieron ya casi que productos de lujo dentro de nuestra misma tierra. Entonces queda uno como sin saber qué camino. Y no sé si lo ha visto, unos cafés espectaculares. Porque todo lo que tiene que ver con el agro, los abonos y todo ese cuento son muy costosos. ¿Por qué? Pero era porque antes nos tomábamos la pasilla, acuérdese. No, eso era, uno lo decía en broma, pero eso era cierto. Está bien, el café que consumimos aquí no era el que se consumía en otra parte. Ahora que los cafés que se venden aquí, o sea, los cafés que la gente tiene acceso a ellos son esos que pueden tomar en cualquier lugar del mundo, pues obviamente esos son más caros. Tienen un precio más alto, pero digamos que al menos tenemos acceso a ellos. Y yo no puse el ejemplo del café, es porque Brasil le apostó eso, entonces pensemos en el mundo, pero también hagamos una campaña para que nosotros consumamos lo nuestro y eso, el consumo interno tiene que favorecer mucho la economía. Me parece que si nosotros preferimos lo extranjero a toda hora y dejamos de un lado lo nuestro, pues entonces sí es muy complicado. Hermano, le voy a dar un truquito para que usted que está con el sentido patrio y queriendo apoyar la industria, y algo que hago yo, particularmente me gusta hacerlo y es tratar de apoyar la industria colombiana. Cuando uno compra es fijarse en el código de barras, porque el código de barras, la denominación de los productos colombianos inicia con 770. Eso me han dicho a mí que es la manera de uno enterarse que es un producto colombiano. Y a través de eso y a raíz de eso, pues precisamente si usted compra ese producto, si ve que su código de barras tiene otro número, es porque es un producto fuera del país. Nacho, vea, eso tiene mucho de largo y de ancho. Porque y el contrabando también. Sí, porque es que por un lado faltan políticas de apoyo al agro de parte de los gobiernos. Es cierto. No existen vías para que los agricultores puedan sacar los productos, como usted lo mencionaba. ¿Y los intermediarios? No, el tema de los intermediarios. ¿Dónde tenemos los cultivos? Los cultivos en muchos casos no están en la zona donde deberían ser, porque en medio de una economía globalizada, los cultivos acá deben ser extensivos, grandes. Nos debemos volver en alguna medida muy competitivos y potencias en algunos productos, y no lo somos. Entonces, y fuera de eso, con los TLCs, en realidad hay muchos sectores que se vieron muy perjudicados. Hay sectores que prácticamente, y cultivos que prácticamente desaparecieron de nuestros campos. Son muchas cosas, pero pensaría uno que eso parte del gobierno. Políticas. De las políticas del gobierno, del que sea pues, o del que llegue. Pero son políticas del gobierno acompañadas
de vías, de mirar a ver cómo están negociados los TLCs, en fin. Sí. El debate seguirá abierto, tenemos tierras hermosísimas para cultivar, podemos hacer una despensa bastante importante, habrá que ver con el paso del tiempo que pasa. Me parece muy interesante abrir estos nuevos lazos comerciales con China. China será un gran consumidor de alimentos. Lástima pues que tiene Australia, que también es un gran productor extensivo y se me deja pues casi que es un continente, pero bueno, tenemos un potencial bien grande. Ojalá algún día nuestras 4G, yo les estoy poniendo la energía que sí las vamos a tener, veo que van por buen camino, algunas más retrasadas que otras, pero en el 2025 el panorama en Colombia habrá cambiado. ¿Será que vamos a esperar hasta el 2025 para empezar a sembrar o será que empezamos a sembrar desde ya y a generar políticas para ver? Porque ya estará medio construida la infraestructura. Debería ser desde ya. Sí, Señor, desde debería ser así. Bueno, Duber. Nacho, ¿y usted sabe que el gobierno qué sí no esperó? Para subir la gasolina. Estamos en época de elecciones Eso. y a partir de hoy a las 12 de la noche sube la gasolina. La gasolina 99 pesos y el ACPM 85 pesos. O sea, que sigue castigado el bolsillo de sí, todos sí, los colombianos. Total. Cristo Díaz dice, un amigo vende café de su finca, empacado, como es de calidad, una libra vale 18.000 y el campesino que vende su café a las empresas grandes lo vende a 3 o 4.000 pesos. Y toda esa plata se va para el gobierno. Yo no sé para dónde se va, pero creo que se va mucho en la Pero no creo que intermediación. para el gobierno no, eso No, es para el los gobierno no se va empresarios. mucho en intermediación, para el gobierno Sí. realmente no se va y está bien, hay cosas que uno las paga bien porque son cultivos bien hechos, que tienen el saborcito de yo no sé qué, el saborcito de por aquí, de por allá y son deliciosos, ¿para qué? Pero sí, Sí, no son saben muy igual, ricos. son cafés muy Son muy buenos. ricos. Bueno, Duber, me impactó mucho las imágenes de estos dos pobres muchachos tomando un cafecito, yo no sé qué estaban haciendo. Hablando de café, a propósito de Hablando, café. sí, por eso lo quiero relacionar, uno tomando un cafecito y que llegue un personaje de estos a atracar a todo el mundo. Nacho, mire, esto ocurrió en el barrio El Salvador, eso fue el 27, justamente el 27 cayó viernes. El viernes, eso fue allí en el barrio El Salvador. Y pues las cámaras de seguridad registraron cómo una persona que se movilizaba en una motocicleta ingresó a un establecimiento comercial y atracó a todo el mundo, nadie se salvó. Miren, primero atraca a una persona que estaba allí, un hombre de gorra, le quita todas sus pertenencias, lo esculca, lo requisa, hace que se pare, inclusive lo termina y le saca todo lo que tenía allí en su poder, celular, dinero, bueno, le sacó todo. Luego el hombre, cuando ve que terminó allí, se dirige a la otra mesa y a esta persona también le dice que le pase lo que tenga, lo esculca, trata de quitarle. Es él muy astuto, al ver el atraco de la primera persona había tirado el celular en el otro lado, enseguida repetimos las imágenes, y este hombre que se estaba quitando la cadena precisamente para evitar que se la quitaran, pues es visto por el atracador y le quita la cadena, el reloj, las pertenencias. Nadie se salvó, pero miremos, Nacho, si por favor me repiten las imágenes, el hombre que se alcanza a ver allí almorzando, como Bueno, pero ahí quedó perfectamente la cara. identificado. El hombre que está almorzando, pues se percata de que es un atraco y muy ágilmente, muy astutamente, tira el celular hacia el mostrador, miren ustedes, Mire, ahí Nacho. no pierdan la mirada del hombre que está almorzando, y allí, No, pum, ya, tira el guarda celular, el pues celular. se percató de la situación, Se por salvó lo el menos celular, menos se mal. libró ahí de la atracada. Y el hombre Oiga, que pero estaba qué en el mostrador serenidad. no se había dado ni cuenta. La persona cuando se entera de la situación se percata, se quiere quitar la cadena como que se le atranca, pero justamente en ese momento Está elevado el desde el atracador mostrador, se da sí, señor. cuenta y ya prácticamente la estaba quitando, era para entregársela, sino poner resistencia Ahí se dio también cuenta. le entregan. Miren ustedes como quiere quitar la cadena, pero inmediatamente se va para allá, la joven Quítemela. lo ayuda y venga es para acá, le quita también el reloj, pues. Muy bien. Pero Duber, ¿será que vamos a tener que prohibir los cascos? No, ¿qué tal, Nacho? No. No, para el se incremento? imagina la no, cantidad sí, de no, personas no, que no, mueren. Pero, Es Nacho, que entran con el casco y ya tapadito. tapa. Pero es que, por ejemplo, a los bancos no dejan entrar gente con Oiga, casco. Nacho, Ni con gorra. Ni con Nacho. gorras. Ah, no, pero Eso en una es- tienda de barrio, por Dios, en un pequeño restaurante como Pero, este, pues Nacho, prohíben pero- entrar con Pero casco. ese es el Y- primer síntoma, Nacho, para usted darse cuenta, ¿es un delincuente o no? Si usted ve un tipo con casco, así porque sí, tenga Sí, la plena claro. seguridad que es un Pero delincuente. dígame, ¿y qué va a hacer usted? Pues ¿Esto en acaso- una vía, ¿Esto acaso es como en Estados Unidos, que todos tienen, debajo de la registradora, tienen la pistola o el changón? No. Porque en Estados Unidos todos los propietarios de tiendas pueden tener eso ahí guardado. Eso aquí no se puede. Y no. Y esto es cada día más, Duber.
No, Nacho, es muy frecuente. ¿Qué está pasando en la Comuna 12? Nacho, Comuna 12, Comuna 16, Comuna 13, Comuna 7, que viene siendo Altavista, Belén, Robledo y pues todo el sector de San Javier, hay una problemática grande de orden público. Pero miren, Nacho, que la Comuna 12, que viene siendo el barrio La América, presenta un incremento de los homicidios del 350%, que equivale a un incremento de 7 muertes más comparados con el mismo periodo del año anterior. Hablan las autoridades, nos dicen que esto se debe precisamente a los coletazos de esa confrontación que se vive justo en este momento en Altavista y en Robledo. Allí la situación sí es muy complicada, es más complicada en Robledo que en la misma Comuna 13. Yo hablaba esta tarde con José y le decía que me parecía que la situación de la Comuna 13 no es tan grave comparada con la situación por la que vive o por la que pasa hoy Robledo, porque Robledo hoy presenta, Nacho, hasta la fecha 29 homicidios en total. O sea, allí en Robledo tiene un incremento del 81% comparado con el año 2017, mientras que la Comuna 13 presenta 15 homicidios. Es un incremento del 25%. Hasta el día de hoy, la Comuna 13 presenta 15 muertes violentas comparadas con 12 del año anterior. O sea, es muy pareja la cifra, preocupa más la de Robledo, pero se le ha hecho mucho más, se ha mostrado mucho más la situación de la Comuna 13. Como quien dice, el alcalde aterrizó en la Comuna 13, ya le tocará, venga, vámonos todos para la 2, a darle seguridad y acompañamiento a la comunidad. ¿Qué cosa y lo de la 13 puede ser también porque acompañado por el paro de buses, quizás, que aumenta el escándalo. Yo digo, José, que es más por todo lo histórico y por todo lo que se ha vivido en la Comuna 13, lo de muchos años atrás. Entonces, como en eso de la Operación Orión, tanto que se vivió allá, todas estas muertes, todo el operativo que se hizo allá, es como lo que la ciudad aún percibe, lo que la ciudad aún recuerda, y decir que vamos a volver en la Comuna 13 a vivir lo que se vivió años atrás, entonces eso escandaliza mucho más. Pero es muy preocupante, Nacho, que por ejemplo comunas como la 12 de América, un incremento del 350%, el Poblado presenta un aumento del 100%, el año pasado a esta fecha no se habían presentado homicidios y este año van 4 homicidios en toda la comuna del Poblado, y Altavista un incremento del 300%, donde el año pasado a la fecha solo eran 3 muertes violentas a la fecha, este año van 12 muertes, o sea, 9 muertes más que el mismo periodo del año anterior. Compleja la situación. Por ahí vi que estaban muy bravos con Claudia López porque se puso a hablar de la seguridad en Medellín. Qué pena, señora Claudia. Usted que vivía en Bogotá no han sido capaces, ustedes que han sido senadores no han sido capaces de legislar una reforma a la justicia. Esto le han sacado el cuerpo continuamente. El alcalde Federico está haciendo lo que tiene que hacer, pero no está acompañado por la justicia. Ahí sí, qué pena con usted, porque no hay nada que hacer. El alcalde puede meter gente a la cárcel y la justicia simplemente los va a sacar y los va a sacar. Tenemos una justicia garantista desde la Constitución del 91, no hay nada que hacer. Precisamente, Nacho, hoy el alcalde madrugó a hacer un recorrido como es habitual en los lugares donde están con problemáticas, estuvo allí en el barrio Robledo, hizo un recorrido, habló con la comunidad y le manifestó a los conductores de la ruta 260 que permanecían en paro, que tenían todas las garantías, que las rutas por donde estaban trazadas pues contaba con fuerza pública. Les dijo, aunque ustedes no vean los uniformados allí vestidos de verde, cuenten con que hay fuerza pública. Entonces me acordaba de lo que hablábamos la semana anterior, de que en San Javier nos decían, bueno, se supone que llegaron 450 nuevos policías y soldados, pero se ve muy solo. Quizás sean personas que estén de civil haciendo inteligencia. Ojalá. Porque se han presentado ya varias capturas desde este fin de semana. Bueno, cambiemos de esta información a la que nos trae Yasmín. Y una más amena, sí señor Nacho, porque un resguardo indígena del municipio de Urrao va a estrenar energía a través de unos paneles solares que se van a instalar en la comunidad del Maní del resguardo indígena Andabú. Eso queda en el municipio de Urrao. Se van a instalar 16 paneles solares en la comunidad indígena y 6 más en la comunidad afrodescendiente. Y hablando de eso, Yasmín, ustedes se han dado cuenta la cantidad de avisos que han salido o de comunicaciones con energía solar. De repente, con la propuesta de proyecto ya empezó a salir todo el mundo, vea, ya la tenemos aquí en esta empresa, en La Guajira. O sea, resulta que el asunto no estaba tan
No es nuevo. tan No. calladito, sino que pues, me impresiona. En todas las revistas, en todos los periódicos, hermano, no sé si lo ha visto. Nacho, con pues, unas- hay de unas recordar que pancartas bastante grandes. quizá la empresa que es líder en el país, en esa área, es Celsia. Sí, he Celsia es visto. la líder sobre Pero todo que por de los lados hecho- del Valle, Sí, y tienen algo en la costa, Centroamérica. y en la costa unas implementaciones bastante interesantes. No, es una apuesta que realmente vale la pena Nacho. hacerla y en esas comunidades que están en el campo. donde Claro uno que puede. sí. Y además porque es que finalmente hay, si bien hay una empresa como que el líder en todo el proceso de energía solar, pues también hay unos desarrollos de parte de personas independientes que son más pequeños, pero que de hecho buscan darle la garantía de acceso a una energía renovable, sostenible a las comunidades menos favorecidas, y en este caso, por ejemplo, le va a tocar al municipio de Urrao, que a partir de este mes de mayo empieza con la instalación de estos paneles solares. Don Jorge Eduardo Castellano me hace una aclaración y yo creo que Liliana Duber me la habían contado hace tiempos. Y no sé qué tan cierta, ya me dirán ustedes, Nacho, lo que dices es parcialmente verdad. El municipio no tiene un centro de reclusión para sindicados, que es responsabilidad de la alcaldía. Los jueces no pueden enviar prisioneros a que les violen los derechos humanos. Nacho, precisamente esa es una situación por la que se está presentando hacinamiento en la mayoría de estaciones de policía de la ciudad de Medellín, porque se supone que cada ciudad debe tener un centro para sindicados. La ciudad de Medellín no lo tiene. Esta duda y este cuestionamiento se le ha hecho mucho al alcalde de Medellín. Él dice que precisamente viene trabajando con la gobernación de Antioquia en trabajar precisamente en esta situación, en esta nueva cárcel de Yarumal, que para allí enviarían a muchos de los sindicados de la ciudad. Y es muy cierto lo que nos dice nuestro televidente, Medellín no tiene ese centro para sindicados y por eso la problemática de hacinamiento, y por eso es que capturan y capturan, meten y meten, pero podría hacer más la operatividad, pero como no hay dónde meterlos, pues muchos jueces optan por dictaminar o por darles medida de casa por cárcel. Muy bien. Doña Lina Moreno. Nacho, le cuento que el municipio de La Ceja pues amaneció hoy desafortunadamente con accidente de tránsito, del cual dejó una persona muerta y 2 personas heridas, y pues las personas ya identifican el sitio. Esto queda al frente del centro comercial Viva. Al parecer 2 mujeres se desplazaban en este vehículo blanco, y el motociclista, pues que fue la persona quien falleció, desafortunadamente chocó contra el carro cuando el carro giró de manera imprudente hacia el lado izquierdo. Era un giro que no es permitido. La señora no se percató de que venía el motociclista por el lado izquierdo, y desafortunadamente con el impacto, pues esta persona murió. Desafortunadamente, pues como lo dicen, aunque se han reducido los accidentes en el municipio de La Ceja, recuerden que hace una semana más o menos dieron la prohibición de que los jóvenes practicaran el deporte de tirarse tranquilamente por cualquiera de las subidas y bajadas de La Ceja. Eso tiene un nombre, supuestamente es el Gravity, pero la verdad es que las personas lo que están haciendo es poniendo en riesgo sus vidas. A pesar de que esto lo prohibieron y a pesar de que los índices de accidentalidad en el municipio de La Ceja han rebajado, pues sí llaman la atención y dicen que las personas deben transitar de manera muy lenta dentro del municipio de La Ceja, alrededor del parque, y sobre todo teniendo en cuenta que allí circulan una gran cantidad de personas en bicicletas y en motos. Vuélvame a mostrar la imagen, por favor, porque es que aquí la responsabilidad es de ambos. De ambos, claro. Miren las rayas de la calle, ¿qué dice? Sí, que no se puede pasar, no se puede O sea, adelantar el y motociclista tampoco se podría- adelantó. Sí. La señora Que se ve giró mucho. donde no tenía que girar. Si fuésemos respetuosos de las normas, Sí, Nacho. esta persona no hubiera fallecido. Exactamente. Que no mire, podía cruzar. Mira, ahí están las 2 líneas. Eso y dice no pasarse. Cuando hay una Adelantar. línea continua no se la debe pasar. No se puede pero pasar. no respetamos, Y nos la víctima- creemos los dueños y los superaces del volante. y Bueno, desafortunadamente la víctima 26 y una años. bebé, Nacho. ¿un bebé en dónde fue encontrado? Pues también en La Ceja, ¿cómo le parece que las personas encargadas de recoger la basura, al parecer en la recolección de basura, pues en uno de los tantos puntos recogieron un bebé, pero se dieron cuenta fue ya en el punto central donde llevan las basuras? Y desafortunadamente no pudieron identificar el punto en los cuales en la ruta hicieron el levantamiento de esta bolsa, dentro de la cual había un bebé de tan solo 2 semanas de nacido. Las Mejor dicho, autoridades no. están alarmadas, pues porque de verdad nunca se había presentado un caso como estos en el municipio, y obviamente está tratando de hacer las averiguaciones y las investigaciones para dar con la persona responsable de este bebé, sobre todo porque le recuerdo, el camión de recolección no se dio cuenta de dónde hizo el levantamiento de la bolsa. Qué tristeza. Germán Mendoza. Nacho, usted ya ha escuchado pues
la discordia, la pelea entre los profesores y el senador Álvaro Uribe Vélez por una manifestación del Centro Democrático que él estaba haciendo, presentando los programas en temas de educación de Iván Duque en Anserma Caldas. Allí había unos estudiantes gritándole cosas al senador y bueno, él dijo unas cosas y digamos que entraron en cólera los profesores, pero yo quiero que veamos el video porque Liliana también va a hablar del tema, porque los candidatos presidenciales se refirieron al asunto y a Dida en el departamento de Antioquia. Que veamos el video de la discordia, de qué fue lo que dijo realmente el senador Uribe que molestó tanto a los profesores. Muy apreciado Alejandro Corrales, senador electo. Muy apreciado Carlos Felipe Mejía. Venga uno aquí con este micrófono. 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 Yo les enseño a discutir. Es que los profesores a lo único que les enseñan es a gritar y a insultar y no les enseñan a debatir, les retuercen el cerebro. Venga uno para acá, venga uno para acá, venga uno para acá. En la universidad no les enseñan a discutir, por lo menos entiendan este mensaje, que aquí lo invitamos con todas las garantías. Es lo que necesita el país. ¿Por qué no me dejan ir a mí a la Universidad de Caldas a una discusión? ¿Por qué? Porque les da miedo discutir a los profesores. Lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia. Ojalá aparecieran unos profesores objetivos. Bueno, al final sí subió uno de los estudiantes, obviamente el video no muestra esta parte, pero sí subió uno de los estudiantes que hacía algunas preguntas sobre el tema del fracking, algo así, pero lo que molestó más a los profesores es cuando decía que los profesores utilizaban el poder de la calumnia. Hubo comunicaciones de FECO, de ADIDA en el departamento de Antioquia, que nos va a hablar enseguida Liliana sobre esto, y hasta Sergio Fajardo y otros candidatos se pronunciaron por esto. El senador Uribe ha dicho que no hubo ningún insulto, dice que no tenía nada en contra de los profesores. Era un caso puntual con la Universidad de Caldas porque él no había podido ingresar allá a debatir sobre las ideas que estaba promoviendo. Pero lo que sí queda claro es que cualquier cosita que ya Petro la dijo con el ejército, entonces se alborotó todo el mundo con el ejército. Ya este señor dice esto con los maestros, se alborota. Falta ver qué era el resto. Recuerden, Nacho, que con la universidad ya hay un antecedente de hace 15 días. Sí, claro. Protagonistas Vargas Lleras y Duque. Sí. En política todo se puede, todo lo que digan será usado en su contra. Pero igual deben de ser respetuosos con los comentarios. Pues en este caso, por lo menos, yo sí sentí demasiado, digamos que mucha presión por parte del senador Álvaro Uribe, porque obviamente no le estaban dejando dialogar o dar a expresar su punto de vista, porque le decían que no más Uribe, y de cierta manera pues llevarla o dirigirla directamente contra los profesores no le veo sentido alguno. Yo no le veo sentido, es que eso es lo normal de la política, Yasmín, mire lo que pasa aquí en redes. Todo el mundo se insulta, todo el mundo habla pestes, o sea... Nacho, pero si ellos quieren hacer una buena política y estamos pensando en un cambio de país, no podemos dirigirnos a la ciudadanía de esa manera, porque a mí me parece que en el video de cierta forma se ve que es retando a los estudiantes y queriéndoles decir que ellos no tienen argumentos de lo que están haciendo. Entonces, si estamos pensando en un cambio, ese cambio tiene que empezar por quienes son los candidatos presidenciales, y si ellos no lo hacen, pues, ¿qué cambio se supone que vamos a tener? Nacho, y en cálculos políticos uno dice, ¿hasta dónde son tan hábiles tanto Gustavo Petro como Álvaro Uribe que seguimos polemizando en torno a, como usted lo mencionaba, a las declaraciones del uno y del otro? Siguen pasando completamente de agache. Germán Vargas, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo. Es que mire, usted mismo empieza a leer aquí, el 80% de los profesores en Colombia tienen ideas de guerrilleros. ¡Qué miedo! Uribe debe dar ejemplo, ¿acaso es un senador? No, Germán, es que ¿qué es eso? Pero no, es que eso de 80% usted se estresa mucho con eso, ¿no? Eso es lo normal. Y nos tenemos que adecuar ya a este nuevo ritmo y a todo lo que la gente comenta, Germán. Nacho, pero acuérdese que aquí nos hemos molestado, usted también se ha molestado por lo que escribe la gente ahí. No. Es decir, claro que sí, usted se ha molestado. Sí. Sí, claro, nos hemos molestado. Usted se ha salido a veces de la tranquilidad cuando alguien escribe determinadas cosas. Lo que yo digo es, claro, es que en las redes la gente escribe lo que quiere. Pero lo que yo digo es que, por ejemplo, ¿de dónde sale la cifra de 80% de profesores en Colombia tienen ideas de guerrilleros? O sea, eso es hacer ochi con todos los marranos. Me parece que no, aquí los profesores no salimos a defenderlos cuando hicieron el paro.
No salieron estos mismos que lo critican ahora a decir que apoyamos a los profesores, que porque el gobierno no les da esto y aquello y lo otro. Entonces, si los vamos a defender algún día, como yo decía con los policías, si vamos a defender a los policías, defendámoslos siempre. A los profesores defendámoslos siempre. No solo cuando estén a favor de nosotros y cuando nos sentimos atacados, ahí sí los atacamos. A mí me parece que hay que pensar en respeto para todo el mundo. Por eso lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que el respeto en las redes se perdió. Nacho, no, pero no nos podemos acostumbrar a eso. Claro que sí, Germán, porque usted ya no lo puede cambiar. Germán, es que es imposible que usted cambie a 50 millones de habitantes que están metidos en Facebook. Nacho, y más allá de eso, lo sigo pensando, estamos a 27 días de elecciones. Peor se va a Lo poner. importante para los candidatos en este momento es ser virales, porque se está decidiendo el voto. Estamos a 4 semanas. Sí, entonces le siguen haciendo el juego tanto a Uribe como a Petro y siguen sacando a los otros por un volado. O sea, está funcionando, pero perfecto. Sí, peor si es una estrategia, peor. Pero así es que Pero la gente está Entonces, cayendo. dígame cómo la cambia. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Nacho, Mejía, pero- ya se tiene que quedar callado, uno no se puede Claro. meter con las Nacho, cosas. pero mire que usted Estoy tiene de acuerdo razón. con lo que dijo el otro. Pero esto aquí usted no lo para. No, Nacho, pero mire que no se sí, puede controlar. porque usted está diciendo que cómo que no se puede cambiar. A mí me parece que todo el mundo no puede seguir pensando igual. Es decir, hay que llegar a los momentos en que tenemos que respetar. Si usted no piensa como yo, si yo no pienso como usted, pues es que somos personas. Pero, Nacho, las personas que tienen esos seguidores son personas que generan opinión pública, que manipulan con lo que dicen. Usted dice que son estrategias, José Fernando. Son personas que tienen mucha gente que les cree. Si esas personas no dan el ejemplo, a esas personas es a las que les corresponde hacer que esto cambie. Entonces, moderar el discurso, claro que les corresponde a los líderes Pues yo le voy a decir cuál es la políticos. única solución. Petro tiene que moderar su discurso, claro Sí, que lo pero tiene que yo moderar. estoy haciendo referencia a lo que la gente publica. Usted se siente y mira a Andrés Castañeda, publica aquí los de izquierda, los de derecha. Germán, esto ya no para. La única forma en que esto va a parar, Germán, es que venga Hong Guillún y prohíba completamente las redes en Colombia. Es de la única manera. No, pero estamos hablando de cosas distintas entonces. Sí, por eso estamos No, hablando yo estoy de lo hablando que dice de- la gente. Lo de Uribe mal hecho, lo de Petro mal hecho, lo que hablen en público porque son gente con credibilidad mal hecho. Estábamos de acuerdo, no se debía hacer. Estábamos en campaña política, no les comamos cuento porque siempre pasa lo mismo en campaña Pero, política. Nacho, es lo que estoy de pasa es acuerdo que con si usted. yo no estoy de acuerdo con X o Y candidato, si sé que va a estar en plaza pública haciendo campaña, ¿por qué me voy a ir a sabotearle su evento? Haga campaña, yo no voy. Si no estoy de acuerdo con sus políticas, no voy, sea con También el de tiene derecha razón. o sea con el de izquierda. Sí. Ah, eso sí. Deje lo que esté en lo suyo. Sí. Ya. Si no le También. interesa, ¿para qué asistió al Lili, evento? de remate También. porque nos cogió la noche Nacho, con pero usted. es que yo tengo temas muy buenos, pero bueno. Voy a comenzar con uno prácticamente que es un tema, por así decirlo, de último minuto, porque EPM informa que después de lo que ocurrió el día de ayer, donde ya se había hablado que se había solucionado el problema por un represamiento en el río Cauca, donde está el túnel de desviación del proyecto de la hidroeléctrica Ituango, ellos habían anunciado el día de ayer en horas de la noche que la situación ya se había solucionado, pero hoy nuevamente hace algunos minutos dieron a conocer que nuevamente se presentan dificultades en la zona, que hay un derrumbe que está afectando y que probablemente se va a ver nuevamente que disminuya el nivel del río, que en ¿A qué este hora dijeron momento... Eso lo dijeron Nacho. 4:30. Ah, bueno, Sí, porque es que hasta el ahorita. mediodía supuestamente Ya se había la misma agua se había llevado lo que había pasado antes. Sí, no, Muy bien. sí, hace algunos minutos ellos mencionaban eso, dicen que se está evaluando con el personal técnico que tiene EPM y también con el DAGRE para saber qué solución se le brinda a este problema. La otra pregunta, Nacho, es hasta dónde sí se solucionó ayer la situación y esto quizás no son secuelas de lo de ayer que no se terminó de solucionar al 100%. No sabe Usted uno. dice que tiene cosas muy buenas. ¿Qué más? Nacho, vale, tengo prácticamente, yo diría que esa es como la noticia del día, por lo menos en la fuente que yo cubro, y tiene que ver con Sabia Salud, porque Sabia Salud y enajenar las acciones de Sabia Salud se volvió como un problema entre el gobernador y algunos diputados del departamento de Antioquia, porque recuerde que se había hablado que Luis Pérez iba a llegar a gobernar con la gran mayoría de diputados a su favor. Resulta que eso, después de esta ordenanza que presentó el gobernador, la situación ha cambiado bastante, Nacho, y se le ha visto al gobernador un poco, por decirlo así, disgustado, enojado con los diputados, pero le tengo la entrevista del gobernador para que saquen ustedes conclusiones. La ordenanza que aprobó la Asamblea Departamental envía el mensaje que los diputados se rindieron al no lograr una propuesta seria y responsable para salvar a Sabia Salud. Y tengo el pálpito que esa ordenanza
va a entrar en la galería de las normas inútiles de la historia de Colombia. En el artículo primero, la Honorable Asamblea aprobó, comillas, autorizar al gobernador por 2 meses a realizar una reorganización institucional. Poco juiciosos fueron los honorables diputados, pues si hubiesen leído los estatutos de Savia, habrían visto que el artículo 46 indica que esa es una función permanente de la Junta Directiva de Savia. Vea, Nacho, como usted lo veía, el gobernador primero dijo que no estaban a la altura del debate, que no fueron juiciosos, que fue una mirada muy pueblerina a este acuerdo, que la ordenanza, como él lo mencionaba, va a ser inútil y que fueron pocos juiciosos. A eso le respondió el presidente de la Asamblea y él lo que decía es que el gobernador no tiene razón y que ellos no tomaron ninguna decisión inútil. Primero, no hay inteligencias inferiores ni inteligencias superiores, hay inteligencias y hay miradas de un lado y del otro. Y nosotros, por tomar una determinación, no determinamos realizar un documento inútil. Hay otras inutilidades en los seres humanos que se esconden en las calificaciones, en las determinaciones. Nosotros a eso solo nos determinamos a responder. El gobernador no le asiste la razón y pareció tener argumentos de una persona en la esquina del perdedor, y el gobernador es un ganador. Yo lo sentí como en la esquina del perdedor y no debe ser. Señor gobernador, usted frente al tema de Savia Salud no es un perdedor y mucho menos nosotros somos inútiles. Nacho, vea, esas son las palabras que en este momento, o que más bien en horas de la mañana en la clausura se dieron entre diputados y entre el gobernador de Antioquia. El gobernador además anunció que va a sancionar esa ordenanza que devolvió, porque la devolvieron tal cual los mismos diputados, que la va a sancionar, pero que hoy mismo envió una carta a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud y a todos los socios para que se piense por lo menos en liquidar esta EPS Savia Salud, que recuerden que tiene 1.700.000 usuarios en todo el departamento. Nacho, y si usted ve que ese es el tono entre el gobernador y el presidente de la Asamblea, ¿qué puede esperar de los candidatos presidenciales a 20 y pico de días de elecciones? No, a mí eso no es lo que me preocupa. Aquí me han regañado por todo lo. A mí lo que yo aprendí ya y he ido aprendiendo es, aquí todo el mundo habla lo que le da la gana en las redes y la gente es libre de hablar lo que quiera, con o sin conocimiento. Y vuelvo y reitero, la única forma de acallar, o como propone Germán, de que todo el mundo haga juicio, es apagando esto. De resto, yo puedo escribir lo que yo quiera. Esa no es la famosa libertad Nacho, de hacer lo que uno quiera. Hay que aclarar, acuérdese. Y lo dijo aquí un invitado que tuvimos que era abogado. Dijo, la Corte Constitucional se pronunció al respecto. Usted puede hablar lo que sea, expresar su opinión, su punto de vista, pero cuando se trata de acusaciones, cuando a mí me dicen que yo soy guerrillero o a usted que es paraco, eso lo tienen que demostrar y eso puede ser un elemento probatorio para llevar a una persona a los estados judiciales. En ese sentido estoy de acuerdo, pero claro. usted llega y dice, ¿cómo le ocurre a una persona decir que el 80% de los profesores son de ella guerrillera? No puede decir. No hay cifras que lo comprueben, ¿o sí? Claro, no. Y no nos debe alarmar. O sea, el que quiera le cree, el que no le cree y va y se documenta, ¿sí o no? Pero esto para que la gente hable, esa es a lo que hacía referencia. A mí lo otro no, a mí lo otro me parece de mal gusto de ambos, pero es porque estamos en campaña. En última, Savia Salud no se va a solucionar. Nacho, vea, y termino diciéndole, ya esa pregunta que usted me hace, mientras que el gobernador está pensando en liquidar y ya envió una carta enfática en que dice que se debe liquidar esa EPS Savia Salud, el alcalde de Medellín dijo hoy en el Consejo que no estaba de acuerdo, que se está tratando de hacer un plan para reestructurar Savia Salud. Entonces, eso, Nacho, ya está en decisión de los socios y en la decisión que tome el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Vamos a hacer una pausa, pero Lila nos tiene algo muy bueno. Le tengo recomendado, y no solo a usted, Nacho, sino a todas las personas que nos están viendo, porque una de las camionetas que van a ver en pantalla puede ser de cada uno de ustedes. ¿Cómo? Pues muy fácil. En Eurosupermercados estamos regalando una camioneta Toyota Hilux 2018. Lo único que deben hacer para participar es realizar compras mayores a 70.000 pesos. Visítanos y anímate a llevarte esta espectacular camioneta. Aplican condiciones y restricciones.
En Macrollantas, además de llantas, realizamos revisión tipo concesionario a precio justo de todas las marcas de vehículos. Revisión de frenos, revisión de suspensión, repuestos originales y alternativos. Alineación y balanceo, cambio de aceite y test electrónico. Todo en macrollantas.com. Bueno, dos invitados en la mesa hoy. Don Hernando Echeverry, ¿cómo me le va? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo y de escucharle todas las noticias. Hoy sí traemos una noticia muy buena. Sí, vamos a cambiar este temita político que cansa. Claro. Y tengo a don Enrique. Pablo. Fabio. Don Fabio. ¿Cómo están? Pablo. Bien, Nacho. Muchas gracias por invitarnos al programa. En estos días mostramos unas imágenes y usted le dio por reciclar llantas, pero usted hace muchos años me contaba que eso era muy difícil, o sea, que aquí no se producía tanta llanta y que montar una planta de reciclaje era muy costoso. ¿Cuándo cambió eso? No, pues realmente eso no ha cambiado mucho. Hace 17 años hicimos la primera reunión con los afiliados de Fenalco Antioquia, el sector llantero y servicios, y con Argos, porque realmente a nivel mundial el combustible alternativo son llantas trozadas, que eso es lo que sabía hacer Pablo. Entonces, de esos 17 años de esa reunión, ya hay 2 jubilados, uno de Argos y uno de Fenalco. Pero por fin, ya Argos puso a disposición sus hornos que tienen bastante tecnología, 0 emisiones, y en vez de carbón va a utilizar llantas trozadas, eso se le llama un TDF, eso tiene aprecio a nivel internacional, y para este año no necesitamos sino la medias toneladitas de 50.000 toneladas, no son 50.000 llantas, son 50.000 toneladas que hay que recogerlas. Traer una llanta de Barranquilla nueva tiene el mismo precio que traer una llanta usada. ¿Quién va a pagar ese flete de una llanta usada? Nadie. De la nueva sí la pagan. Entonces hay que transformar todas esas llantas y llevarlas a los hornos. En este momento hay un horno habilitado en Río Claro y el otro en Cartagena. ¿Cuántas toneladas de llantas se producen en Colombia? Digo ya usadas. Desuso. Sí. Mira, más o menos se estima que podemos estar alrededor de unas 50, 60.000 toneladas de llantas en desuso por año. Pero si lo llevamos a unidades de llantas, estamos hablando que Colombia produce alrededor de unas 6 millones de llantas aproximadamente en desuso por año. Sí. O sea, ¿con eso llenarían la capacidad que ustedes tienen? Pues la capacidad instalada del canal que hemos desarrollado nosotros es capaz de absorber más o menos el 70 o el 80% de la generación de este residuo por ahora. Lo que pasa es que en Colombia existe una limitante para el coprocesamiento de llantas, es una resolución que solo nos permite procesar o coprocesar el 20% o sustituir el 20% de TDF de llanta, o sea, trozado de llanta por carbón. Realmente la limitación en este momento es de resolución, no es técnica. ¿Y la limitación por resolución es por qué? O sea, porque uno pensaría, si es una solución para ayudar al medio ambiente, pues que, digamos, que suelten la resolución o que le den una vía un poquito más amplia para que ustedes puedan tener mayor capacidad de producción. Y además por el porcentaje, porque es que es un 20% apenas, muy poco. Mira, ese tema de la resolución nace hace más o menos 10, 11 años y los estudios que realizó el Ministerio y el ANLA en ese momento estaban alrededor de esas cifras. Lo que pasa es que hoy en día el coprocesamiento de llantas puede estar alrededor, inclusive en países puede alcanzar cifras hasta del 80% de sustitución del carbón, o sea, otras fuentes de energía. Es que ustedes como que se me fueron para otro lado, espera un momentico. ¿Qué pasa con una llanta usada? Una llanta usada, bueno, en promedio una llanta dura 40.000 kilómetros de auto o camioneta. Sí. Si alineamos, balanceamos, hacemos un buen mantenimiento, hábitos de conducción, dura 40, 50.000 kilómetros. Si nos traen llantas de poca calidad, basura, duran 20.000 kilómetros. Perfecto. Entonces, esas llantas las dejamos en el concesionario, en el centro de servicio, en los hipermercados, donde las vendemos. ¿Qué porcentaje quedan esos? Porque es que uno ve mucha llanta tirada en cantidades de partes que no tiene... O sea, ¿cómo haría el proceso y cuántas se quedan por ahí tiradas y cuántas siguen el camino del reciclaje como debe ser? Te voy a decir algo, lo que pasa es que la llanta ya es un residuo especial, ya empresas varias no lo puede recoger, ya esas llantas no pueden ir a los rellenos sanitarios porque copan, entonces le dan menos vida útil
a esos rellenos sanitarios. ¿Qué pasa ahora? Entonces, cada ciudad debe disponer de una capital para recoger esos residuos especiales. A nivel mundial, el consumidor es el que paga la disposición especial de esas llantas. Aquí, los importadores deben ayudar a recoger. Usted importa 1000 toneladas, entonces tiene que recoger responsable de algunas toneladas y asignarse a un grupo de gestión de esa disposición de las llantas. En este caso, Sistema Verde con Pablo recibe varios importadores, muchos importadores, inclusive los de los carros que crean las llantas, y dicen, bueno, vamos a gestionar eso, como las pilas, como los electrodomésticos, las baterías, todo aquello. Aquí ya hay un punto limpio. Muchos no van a una serviteca, muchos van y las compran en un almacén de cadena, las montan en la maleta y se van para el montallantas de la esquina que no tiene el protocolo de reciclaje. Entonces la pregunta mía va dirigida a eso. ¿Cuántas de esas montón de llantas que usted dice sí hacen ese protocolo, sí, y cuántas no lo están haciendo o todas lo están haciendo? No, lo que vos decís, Nacho, es cierto. Mira, la realidad es que este residuo no está en poder de la cadena que lo distribuye, o sea, de la cadena que genera la venta o lo comercializa. Realmente el 80% de este residuo está en el consumidor final o en el espacio público, que se ven demasiado. Entonces los planes de postconsumo, como somos Sistema Verde con los afiliados, pues hay unas cuotas y unas metas de cobertura, las cuales recogemos una en la red de los afiliados, en los cuales tienen sus servitecas o sus puntos de monte y desmonte, pero al mismo tiempo tenemos que apoyar campañas de recolección de estos residuos desde las fuentes de agua, espacio público, en fin, todos estos lugares hacemos campañas y empezamos a cumplir las metas de cobertura a los que están obligados esos importadores. Pero no me ha contestado. ¿Cuántas? Más o menos el 80%. El 80%. El 80% tiene buen camino. El 80%, no. El 20% tiene buen camino. El 80% está en la calle y en el espacio público. Pero realizar todo ese proceso que ustedes hacen para transformar esas llantas y demás, ¿no es muy costoso? ¿Qué tan viable es económicamente? Mira, aquí el tema de lo costoso o lo viable, pues hay que mirarlo desde el punto de vista de disposición de un residuo, ¿cierto? Como lo decía Hernando, la llanta es un residuo especial que debe tener una disposición especial. Y eso obedece a la responsabilidad que tiene el consumidor después de usar los productos que adquiere. Entonces, el costo que nosotros hemos logrado integrar de disposición, pues no supera el 2 o el 3% de venta del producto, que está inclusive más económico que el costo de abastecimiento en la cadena de venta. Realmente todo este plan es un plan logístico de recoger, transformar, ¿cierto? Coger una llanta, quitarle el acero de los costados y cruzarlo. Usted me corre mucho y yo quiero hacerlo más a lo coquito. ¿Qué hace que una llanta sea tan fina? Es que... ¿Qué es ese caucho? ¿Qué es ese material que tiene? No, es que recuerde, es que los fabricantes hacen una llanta indestructible. ¿Por qué? Porque tiene que soportar peso, carga, frenado. Pero esto es un plástico especial, esto es derivado del petróleo. ¿Qué es ese acero, poliéster, nylon y lógicamente caucho natural, petróleo y negro. Esa parte negra es petróleo con caucho natural y negro de humo. Y negro de humo. Exacto. Entonces los fabricantes la hacen indestructible y nosotros la tenemos que destruir para dársela como combustible. Si yo dejo una llanta tirada al sol y al agua, eso no le va a pasar nada. Pues le voy a contestar lo siguiente, Nacho. La primera llanta que se creó hace 25 años no se ha degradado. Hace 125. 125 años, perdón. 125. No se ha degradado. No se ha degradado. No se ha degradado. Y es más, tenemos un pasivo ambiental en Colombia donde no utilizamos esto como combustible alternativo, porque claro, lo utilizamos para los jardines, como cancha de fútbol sintéticos, de colores, pero es que ahí hablan de llantas, aquí hablamos de toneladas. El pasivo ambiental que hay hacia atrás es demasiado, hay que recogerlo, transformarlo, combustible alternativo, y ahora le escuchaba ahora lo de la energía que estamos, exacto, es igual, las energías están cambiando. Esto se va a transformar en energía. Bueno, entonces para que no me corra, entonces listo. Entonces yo voy y le cambio las llantas, y una llanta al momento de ser reciclada, ¿qué se hace? ¿Qué materiales se extraen y hacia dónde se destinan o qué se puede hacer con ellos? Mira, Nacho, la llanta es un
La llanta en desuso es un producto que no se puede reciclar, entonces la palabra aquí sería como aprovechamiento. Perfecto. Vos de una llanta en desuso no puedes sacar una llanta nueva. Si fuera así, no las verías en la calle. Pero si puedo sacar un tapetico, como lo ven en otras Exactamente, partes del eso es mundo, y no sé qué otros aprovechamiento. materiales. Sí, Eso es aprovechamiento. muy bien. Entonces, hay dos grandes corrientes de aprovechamiento de las llantas, que son, o la utilizas para energía térmica, para sustituir combustibles fósiles, o la utilizas en granulometría, para hacer asfaltos modificados o canchas sintéticas, tapetes u otras aplicaciones. Sí. Pues en el mundo básicamente el 80% de las llantas en desuso de Estados Unidos, Europa, que son países más avanzados en el tema de disposición y postconsumos, pues se van para la energía térmica, porque ahí hay un pareto muy grande de consumo energético. Y las otras iniciativas, como son el asfalto modificado, canchas, tapetes, en fin, inclusive en Estados Unidos ves pues el mosh, que es esos pedacitos de llanta pintados de colores en los jardines. Eso solamente es el 3, el 4, hasta el 7% de las llantas de desuso. ¿Y por qué los amigos de allí, que yo los veo, las queman? Y es que es muy caro el material que tiene eso por dentro, el hierro, el acero, el cobre. ¿Para qué las que queman? tienen, o sea, porque, hace rato ya me dijo, de la llanta sale el plastiquito, pero no tiene otras cosas que aquí las queman. Listo. En Colombia. Ahora veíamos en el video inclusive cómo se destalonan las llantas. En el talón de la llanta es donde está la mayor parte del acero. Y digamos que cuando sacas ese acero es como pelar un cable. Ese cable es acero y se vende como acero, y ese casi que paga las nóminas de la planta para centro de costos. Entonces cuando instalamos, ponemos el acero y lo hacemos y vendemos. Ahí están destalonando una llanta en este momento, vendemos ese acero. Destalonando. Destalonando, ahí está arrancando la llanta en el modo interno. Él va a coger el operario, va a coger el acero y lo va a lanzar ahí que está acumulado. Nacho, el talón de la llanta es donde se pega el rin a la llanta. Este es el acero. Okay, ya, Para ahí que eso quede tiene claro. mucho acero. Ya. Básicamente. Pero esto a lo coquito. Claro, a lo porque la gente coquito. no sabe. El otro acero de la banda de rodamiento es difícil ya de separar porque tiene mayores costos, ¿cierto? Eso entra en un clinker como entra el carbón, como óxido de hierro, en un horno grande, Sí. que realmente Argos es las únicas plantas en Colombia que patentaron, digamos, y están de acuerdo a todas las condiciones que se exige en cada uno de los medios. En este caso en Río Negro o en Cartagena, Río Claro, exactamente. Entonces, esa es la única forma de hacer grandes toneladas en vez de carbón, las llantas. Yo les tengo que hacer una pregunta obligadísima aquí porque María Marta Londoño me la dice. Yo no sé cuántas llantas estaban por aquí en el oriente cercano, las que se incendiaron hace poco. Claro. La llanta es muy combustible, se quema fácil, se demora mucho en hacer eso. Para que después usted me explique en qué la estamos utilizando. Claro. Cuando se inauguró la planta de reciclaje de Mundo Limpio, empezó en Copacabana, desafortunadamente allá hubo un incendio, luego hubo un pequeño incendio en Carmen de Boral, y este es el tercer incendio de la planta de Mundo Limpio. Mundo Limpio es un transformador y inclusive de allá lleva muchas toneladas a los hornos de Argos. Cuando inauguramos la planta de Madrid en Cundinamarca, ese mismo día, hace 2 años, se estaban quemando 500.000 llantas en Madrid, España. Todavía la están apagando. Entonces, es absolutamente... Nacho, ¿Pero eso qué? ¿Es algún mandado que tiró un fósforo, tiró un cigarrillo o eso lo... Pues el tema es básicamente de procesos. Mira, la llanta es buen combustible porque tiene caucho natural y petróleo. Sí. Entonces, de ahí partimos que tiene buen poder calorífico, buen poder energético. Prender una llanta es muy difícil. O sea, yo te doy una caja de fósforos y te reto que la prendas y no sos capaz de prender una llanta, pues. Claro que una vez inicie es muy difícil apagarla, pero los procesos como los tienen las otras plantas, lo que te decía, hay 2 corrientes, TDF y gránulo, es que bajan la llanta a una granulometría muy bajita, entonces casi que tienen un polvo de llanta. Estos procesos son más delicados en riesgo porque tienen que tener mayor inversión para cubrir los riesgos a medida que bajas en el tema de granulometría, porque ya expones nylon, expones la llanta a una superficie específica más amplia, o sea, casi que es un polvo donde los puntos de ignición cada vez se hacen más bajos.
mientras que en el TDF pues es hacete de cuenta, En el trozado. un trozado de 5 centímetros por 5, donde la llanta todavía tiene el nylon y el acero por dentro, o sea, nada de eso está expuesto todavía. Usted me hablaba en estos días, Hernando, algo que me dejó muy impactado. Entonces, lo que se está haciendo en esa planta que se montó en Cartagena es trozado. No, en la planta de Cartagena es la de Argos, ¿cierto? Entonces, en Cartagena llega el trozado. Y nosotros tenemos plantas satélites pequeñas. Entonces no almacenamos. Entonces ustedes trozan en el resto del país. Trozamos en las ciudades, varias ciudades del país. Y ya encontraron quién les utilice eso. Exactamente. Es esta planta de esta prestigiosa cementera. En Argos y Río. ¿Por qué no hacerlo con carbón y hacerlo con esto? Acuérdese que el carbón es un combustible fósil. ¿De acuerdo? Sí. Y Argos, las acciones de Argos están en el Dow Jones, ¿cierto? Es otro régimen diferente. Mientras menos utilicemos combustibles fósiles, mucho mejor. En mi empresa mido la huella de carbono, la mitigo, o sea, trato de bajarla y la compensamos. O sea, ustedes ¿cierto? utilizando este material, esta empresa utilizando este material, ¿contamina menos que el carbón? Lógicamente, es Sí. un ¿Cuánto combustible. es menos y por qué? Podemos hablar del 20% de toneladas de carbón, combustible alternativo, contra un 80%. Imagínense que no saquemos ese carbón de la tierra, que sea el 100% llantas de las que están rodando por todo el mundo, mucho mejor. Eso sí, esos hornos están certificados, casi que hacemos más emisiones en el asado del fin de semana. Sí, no, para el cuidado del medio ambiente, o sea, para no causar un mal O sea, peor. realmente no contamina. Mucho menos, pero imagínese lo que le dije ahora, la primera llanta que se fabricó hace 125 años todavía anda rodando por ahí, la estamos pescando de alguna manera para trozarla y hacerle algo, ¿cierto? Pero las canchas de fútbol sintética está bien, ¿cierto? Las utilizamos, pero después de cierto tiempo tiene una vida útil, hay que volver a disponerlas. Lo mismo el pavimento, tiene vida útil, hay que volver a disponerla. Hombre, pues quería traer este tema porque es bien interesante, pero entonces la producción nacional solamente da para cubrir una planta. Esa planta prácticamente... Dos plantas en este momento. Se están tragando todo este... Sí, pero hay mucha alternativa de otras plantas, no solo de Argos, no solo de cementos, hay muchas otras plantas que utilizan carbón. Hay que llegar a eso, a que se coloquen los filos. ¿Ustedes no recuerdan Simesa en la avenida Las Vegas? Ustedes están muy jóvenes, todos los de esta mesa. Gracias. En Simesa cuando utilizaba todo eso y se veía ese humo negro, ¿cierto? Las plantas cada vez son más tecnológicas y tienen menos emisiones. ¿Y qué residuo queda? O sea, usted quema carbón y le queda un polvito ahí que sirve hasta para unar la mata, ¿sí o no? Sí. Eso dicen. ¿Ahí qué queda? En el coprocesamiento del cemento no queda ningún residuo. Como es una combustión interna, vos metes el TDF, pues que es la nomenclatura en inglés, o el triturado de llanta al horno, la combustión interna se consume energéticamente, la ceniza que produce se vuelve parte del clinker, o sea que realmente queda en el cemento. O sea, cero residuos. Comparativamente, la calidad de la llanta que se comercializa en Colombia versus la calidad de la llanta que se comercializa en países del primer mundo es muy inferior. No, al contrario, la llanta de Colombia es más dura y tiene más lonas por el tema de infraestructura, por el tema de vías, por los radios de giro, por la capacidad de carga. Entonces, por ejemplo, los equipos que nosotros hemos traído de Estados Unidos, pues como todo nos ha tocado hacer ciertas modificaciones porque las llantas tienen ciertos niveles de uso y de aplicaciones. Y en el primer mundo son más exigentes que una etiqueta americana donde las llantas dicen, venga, me hace el favor, esa llanta no la traiga acá, porque no economiza combustible, porque hace ruido, porque no dura. Entonces, ese etiqueteo europeo, que son las exigencias, allá las llantas diseño estilo de pescado que llamamos espina de pescado, esas llantas no pueden entrar a Europa, porque hacen ruido, no economizan combustible y hacen resistencia al rodamiento. Hernando, no, pero sigo con la duda. Entonces, lo que pasó en el Carmen de Doral fue una mano negra. Alguien generó ese incendio. Porque es que usted me dice, lo ven acá de favor y va a prender una llanta. O sea, no se prenden tan fácil. Y si están a la intemperie, uno las ve toda la vida expuestas. Hubo una mano negra ahí en esa. Nacho, tendrías que entrar a una bodega de llantas y mirar el calor que se siente con todo ese humo negro y todo ese caucho
y sentís algo diferente, ¿cierto? Recuerden que cuando necesitamos calor, pintamos de negro todo, ¿cierto? Y sería muy difícil decir eso. Lo que pasa es que las plantas que tenemos en Sistema Verde son plantas muy pequeñas. Entra una mula de llantas y sale una mula de llanta trozada rapidito y no se almacena. Las llantas no son para almacenar, las llantas son para disponer. Sí, pero me quedé sin saber qué pasó con ese incendio. ¿Quién lo ocasionó? ¿Qué haremos? 3 incendios llevamos. 3, sí, se queda uno con esa intriga. Pues ahí van viendo alternativas diferentes que se están haciendo en este país. Usted, de Nacho, toda la vida. Pero ahí me queda una. Si uno va a cambiar las llantas del carro, entonces, ¿qué hace con las llantas? ¿A dónde llama? ¿A dónde lleva eso? ¿O qué debe hacer? Limpio. Lo primero que tienes que hacer es que tus llantas te duren, no cambiarlas por cambiarlas, ¿cierto? Sino medirlas. Las llantas tienen un labrado y hay que medirlas, cuánto te queda. Y las mujeres son bien, tienen una buena mano. Los hombres somos más duros, ¿cierto? Los hombres nos duran menos, las llantas a las mujeres les duran más, son más precavidas al manejar. Los hábitos de consumo, los hábitos de conducción. Entonces, esas llantas duran 40.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Cuando vas a un lugar responsable, que tenga un buen certificado, diga qué van a hacer con estas llantas. Y puedes exigir inclusive, ojalá, un certificado. ¿Dónde va esta llanta? ¿Dónde va este aceite? ¿Dónde va el plomo del balanceo? ¿Dónde van las basuras? Caso puntual, en Macrollantas el año pasado pudimos reciclar 356 toneladas de desechos de todo lo que sobró del mantenimiento preventivo de los vehículos. 356 toneladas que hubieran ido al relleno sanitario. Y volvemos al inicio del programa de Uber. ¿De dónde sale todo ese caucho? Prácticamente es del Brasil. ¿Será que es una buena? Y en Colombia también ya hay algunos cultivos de caucho. ¿Será que es una buena industria? Porque es que estamos hablando de millones de llantas que requieren caucho. Y se puede hablar o hacerse la pregunta a uno de que hasta ahora es imposible crear una llanta que se pueda reciclar. Sí, hasta el momento no lo han podido lograr, porque es que la llanta básicamente es un proceso de vulcanizado, o sea que coges los ingredientes, los sometes a un proceso de vulcanización y todos los volves uno. Muy bien. Entonces, devolverse es muy difícil. Pero en los hábitos de conducción, las llantas de camiones livianos, camiones pesados, se reencaucha. Y una buena llanta, una llanta de marca premium, se puede reencauchar hasta 3 veces. Claro, y ahí sí estamos hablando. Ahí sí estamos de una reutilización muy interesante. Muchas gracias. Con todo gusto. Por ustedes, de la noche volvemos porque tenemos más temas ambientales hoy. Nos cogió la noche porque queremos ser optimistas con lo que está pasando en el país. Tenemos 2 invitados muy especiales para seguir hablando de todo este tema que nos preocupa, pero yo voy a arrancar aquí con los de la mesa. José, ¿qué es un residuo sólido para usted? ¿Un residuo sólido? Pues cualquier residuo, Nacho. Pues es sólido. O sea, cualquier residuo que tenga volumen. Yo lo veo como residuo sólido, por ejemplo, todos los desechos cuando cocinamos, como todo ese tipo de cosas, es lo que tengo por residuos sólidos. Yo le estoy haciendo el test, ustedes ahorita me van a contestar mis invitados. Germán, ¿para usted qué es un residuo sólido? Basura. Sí. Sí, todo lo que tenga. Ahí sí, como me uno a lo de Liliana. Todo lo que sea residuo y sólido. Muy bien. Los residuos que nosotros generamos. Sí. ¿Usted Estoy duda? de acuerdo con Liliana, lo que es los desechos que genera de pronto. ¿Y cuál es no don sólido? Enrique Posada, ingeniero mecánico, bienvenido, ¿cómo me le va? ¿Será que Muy sí bien, o que muchas gracias. Y don Hugo Espinacano, presidente de ASIEM. ASIEM es Asociación Colombiana de Ingenieros. Correcto. Muy bien. ¿Cuál de ellos ¿Quién tuvo ganó? la razón? Todos, porque todos aportaron elementos de ese complejo mundo de los desechos sólidos. Básicamente la naturaleza está en 3 estados, gaseoso, líquido y sólido. Los desechos que están en el estado sólido es lo que llamamos los desechos sólidos. Todas las cosas que la humanidad hace, los procesos de la vida, una parte de los procesos se convierten en residuos porque la materia entra, pero no se convierte totalmente en productos útiles, siempre hay un sobrante. Y ese sobrante, cuando está en estado sólido, lo llamamos los desechos sólidos. En una ciudad, estos desechos provienen en muy buena parte de la vida doméstica.
Entonces se llaman los residuos sólidos municipales, Sí. que son los que producimos en el hogar, que pasa el carro de las empresas varias recogiendo. Estos desechos en una ciudad típicamente son del orden de unos 700 gramos diarios por habitante, cuando hacemos una estadística. Y también tenemos los residuos de otros procesos, que no son urbanos, sino industriales o institucionales, como esta misma cosmovisión, seguramente que produce unos ciertos desechos al terminar el día. Esos se unen a los desechos sólidos de la población, dando la totalidad de los desechos sólidos que produce una ciudad. Como quien dice, cada uno de nosotros está produciendo alrededor de 1 kilo. Alrededor de 1 kilo es un número que más o menos y refleja 1 kilo es eso. bastante. Entre el Sí. papelito, lo que sobró de esto, lo que... Y eso que si separamos bien. Está incluido la cáscara de banano, por poner un También, ejemplo. también. Está incluido ahí. También. Eso se le suma más todo lo que ocurre en el resto de la ciudad. ¿Y qué ocurre en el resto de la ciudad? ¿Quién genera? Si somos nosotros mismos los que generamos. O usted dice los residuos que genera la industria. También hay residuos de la industria y hay residuos institucionales, las universidades, los colegios, el gobierno. Y también hay residuos que se generan por la actividad en las calles. La gente tira a veces cosas en el suelo o lo echa en una bolsa debidamente. Los perros, al tener la materia fecal, se convierten también en un residuo sólido muy importante ya en esta ciudad. Entonces, muchas fuentes hay. Nosotros pensaríamos que los residuos en nuestra ciudad están como resueltos. Afortunadamente pensaría eso. ¿Cuántos tenemos rellenos sanitarios? Hay un protocolo, ya inclusive pues, se está recogiendo en municipios como La Ceja. Don Se Hugo recogen puso los cara. reciclables, no los reciclables. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando? ¿No tenemos tan resuelta la cosa? Pues sí, digamos que la cosa no está resuelta, pero está en proceso de, digamos, de aprovechar al máximo que todos esos residuos no se conviertan en contaminantes, digámoslo así, porque ese es uno de los principales problemas que tenemos con los residuos sólidos urbanos, llamémoslos así. El recoger los residuos, llevarlos y depositarlos en un centro de acopio de basura, ahí lo que estamos haciendo precisamente es contaminando el ambiente. Es que este problema ha tenido etapas. Si hacemos una revisión histórica en la ciudad, cuando yo estaba niño, ¿qué hacían con las basuras? Al lado de la calle San Juan, cerquita donde está la fábrica de Proleche, había como un muro en el río. Y los carros de basura echaban la basura en el río Medellín directamente. Y el río Medellín se llevaba las basuras. Luego, naturalmente que se cayó en cuenta que era una forma muy absurda de trabajar y se pensó en recoger las basuras en algún sitio. Entonces había un lote del municipio, que Moravia, y allí empezaron a recoger las basuras y se formó una montaña de basuras. Esta montaña de basuras era el resultado de un sistema muy mediocre de recolección, donde básicamente se ponían las basuras una encima de otra, con tierra tapando, y la gente iba al momento en que se tiraban las basuras para reciclar ahí. En el National Geographic una vez salió una fotografía muy impresionante de Medellín, entonces se creó como una conciencia que no podía seguir siendo así. Además ese relleno, llamémoslo así, o esa montaña de Moravia, se prendía con frecuencia, botando humos hacia la universidad y por toda parte. ¿Recuerdan? Sí. Entonces se dijo, no, así no puede ser. Entonces ya alguien sugirió que por qué no se buscaba un lugar. Entonces encontraron a Rodas. Rodas era una finca de una gente que se puso a mencionar el tema y ahí le escogieron la finca. Entonces hicieron el relleno de Rodas ya más técnico, ya no un botadero de basura una encima de otra, sino que ya tenía sistemas de manejo de las aguas, etcétera, etcétera. Ese relleno de Rodas se fue llenando. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces alguien dijo, la pradera. Entonces ya nos vamos a una distancia del orden de 80 kilómetros y allá hacemos el botadero de basuras y se pensó hacerlo muy bien hecho y se hizo fue un parque ambiental. O sea, un lugar donde las basuras llegaban, se separaban, se pasaba la parte orgánica para hacer compost, se separaban residuos reciclables y lo otro ya iba directamente al relleno. Pero ese sistema no logró funcionar bien y no está funcionando. ¿Por qué? Porque eso tiene muchos problemas técnicos. O sea, cuando las basuras llegan mezcladas a un lugar, realmente es bastante complejo separar la parte aprovechable de la otra, porque está sucia, hay muchas dificultades. Y el costo de eso es grande. Entonces, cuando se empiezan a hacer esos sistemas, nadie piensa que eso tiene unos costos y nadie los cubre.
y le toca asumir el costo al inventor de la idea, llamémoslo así, que de buena fe hace las propuestas, se mete de contratista, pero no le da. Entonces finalmente no funcionó. Lo mismo pasó en el otro relleno sanitario que hicimos nosotros, que fue el de El Guacal. Igual empezó como un parque ambiental con unas instalaciones muy sofisticadas para separar, pero no logra darle economía. O sea que usted está diciendo que la pradera no funcionó. En esa parte. Me estoy refiriendo a esa parte. No, la pradera funciona y es un muy buen relleno sanitario, pero no funcionó en esa parte que se concibió en un principio de parque ambiental, donde llegaban las basuras, separaban la parte buena de las basuras y solamente se tiraban el relleno, digamos, lo que ya no sirve. Esa parte no logró funcionar. La clasificación. Entonces, en este momento están arrojando todo. Prácticamente. Claro que la ciudad tiene un sistema de reciclaje. Ustedes lo saben, ustedes ven la gente reciclando. Está el ejemplo que nos acaban de mencionar de las llantas. O sea, no es una situación desastrosa. Del orden del 17% de los residuos en esta ciudad se están reciclando, merced al trabajo muy dedicado y una gran cantidad de personas institucionales y personas sencillas. Pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, ahí donde de pronto podemos hablar un poquito de las ideas que tenemos al respecto, porque hay otras ideas. Porque una idea es el relleno sanitario. Sí. Pero ¿qué pasa con el relleno sanitario? Lo que estaba diciendo Hugo. Esas basuras se quedan ahí, sueltan a las aguas contaminación. Entonces, ¿qué tuvo que hacer empresas varias? Montar una planta de tratamiento de lixiviados, que ya existe, la montaron el año pasado. Es el primer relleno sanitario de Colombia que tiene una muy buena planta de tratamiento de lixiviados, en la cual hubo que invertir del orden de 12.000 millones de pesos. Y operarla anualmente vale del orden de 6.000 millones de pesos. Eso es costoso. Pero entonces ya por lo menos los lixiviados, o sea, las aguas que escurre eso, no van al río Medellín sin ser limpias, ya van limpias. Pero todo vale plata. Pero estamos ocupando extensiones y extensiones de terreno. Hay gases que salen de ahí. Entonces esos gases hay que quemarlos, hay que tratarlos. Y en este momento esa parte no está muy bien tratada. Hay que mejorar esa parte. ¿Y hacia dónde van ustedes? Cuéntenme. Entonces lo de nosotros es, en el mundo hay una tendencia que viene de la ciencia, que es trabajar los residuos para aprovecharlos, no para disponerlos en un lugar, ahorrando espacios y sacándole energía o productos útiles a esos residuos que lo tienen. Porque los residuos en buena parte son combustibles, como lo de las llantas. Entonces, existen sistemas muy bien diseñados en todo el mundo que permiten convertir esos desechos en energía, en un porcentaje muy alto. En Europa, por ejemplo, el 60% de los residuos se utiliza una planta que se llama Waste to Energy, o sea, de los desechos sacamos energía. En Estados Unidos es del orden del 35%, en Japón es alto también, en China está en aumento, en la India está en aumento. En Latinoamérica no existe ese sistema. Entonces nosotros queremos proponer que esto sea una de las prácticas buenas que tenga la comunidad, porque le sacamos energía a los desechos y no tenemos que llevarlos en tan gran cantidad a un relleno sanitario. ¿Y en dónde se implementaría esta sí, estrategia? nos picó la lengua. Sí. ¿O en qué consiste? Bueno, sí, porque empacarlo en bolsitas distintas y... No, son plantas dentro de la misma planta de tratamiento. Muy sofisticadas, existe toda la tecnología. Básicamente lo que se hace es lo siguiente. Los residuos llegan a unas instalaciones muy bien diseñadas, que no haya olores, que no haya problemas con ratas ni cosas de esas, y allí se llevan a unos hornos especiales, unas calderas que tienen unas parrillas viajeras muy bien diseñadas, donde se quema el residuo apoyado por combustibles para lograr las temperaturas que se necesitan en algunos momentos de la combustión. Se necesitan altas temperaturas de combustión. El residuo quemado a altas temperaturas de combustión desaparece en un 90%. No queda sino un 10% que son las cenizas. Cenizas son materiales que no son combustibles. Óxidos, arena, materiales de estos, nunca los vamos a quemar porque no son combustibles. Esos salen del hogar por la base del hogar. Y eso sí hay que llevarlos también a un sistema de relleno, pero es un 10% comparado con el 100%. Y esos ya no sueltan lixiviados, porque son materiales óxidos muy estables. Entonces, la candela que se forma allí genera energía porque con esa candela producimos vapor. Y con el vapor lo llevamos a unas turbinas y generamos energía eléctrica. Y a la salida de eso se ponen unos sistemas muy bien diseñados de control ambiental
para que el polvo y otras sustancias que se generan allí no vayan a contaminar el ambiente. Y eso ya está muy dominado en el mundo. Entonces usted lo que dice es quemar la basura o los desechos. Los desechos, mejor. Estos a su vez con esa quema van a producir una energía térmica. Exacto. Que moverá una hélice y esta hélice va a producir electricidad. Exactamente. ¿Ya funciona en otros países o en algunas ciudades? Sí, sí. Inclusive hablabas, Enrique, en Latinoamérica, ya en México se está implementando la primera planta que se va a poner en servicio rápidamente en Latinoamérica. La primera. La primera en Latinoamérica. La verdad es que en grandes países, inclusive como los países nórdicos, allá importan basura, importan desechos para producir energía. En la China existen igualmente un sinnúmero de plantas productoras de energía aprovechando los residuos. Y lo que nosotros pretendemos precisamente desde ASIEM y la Asociación Colombiana de Ingenieros, con el apoyo y el aval de la Universidad de Columbia, es que hemos conformado e instalado el Consejo UETER en Colombia. Vamos a hacer un seminario, la segunda conferencia panamericana, donde traemos conferenciantes que vienen de la India, de Francia, de Bélgica, de Estados Unidos, para que nos muestren los desarrollos tecnológicos y lo que hay en este momento evolucionando en el mundo para utilizar los residuos y transformarlos en energía. Pero hay algo que me quedó como en el aire. Sí. O sea, es que no todo es reutilizable. Sí, porque entonces usted dice, hombre, que este lapicerito, que nos decían que las llantas no eran reutilizables, o sea, como que me queda esa duda de quemar todo lo que salga. Esa es una discusión que hay en el mundo. Entonces, naturalmente, que hay que tratar de reutilizar al máximo posible lo que sea reutilizable. O sea, no es cuestión de empezar a quemar todo lo que resulte. Deme un ejemplo de cosas que no sean reutilizables. Por ejemplo, cuando yo tengo polvo que usted barre, que está en el piso, muy difícil de reutilizar ese polvo, que está mezclado con una cantidad de mugres y cosas. O sea, póngame el que cogí en la aspiradora y salió un bultico de polvo. Muy difícil. O sea, bueno, ese se la entiendo y me dejó callado con esa. Pero el que yo arrojo a la basura. Por ejemplo, hay plásticos que no son reutilizables. Por ejemplo, el poliestireno. No se ha descubierto una buena forma de reutilizar el poliestireno. Poliestireno es el que llamamos icopor. Es muy buen combustible, pero no es reutilizable tan fácilmente. Y la reutilización tiene aspectos económicos. Si ustedes miraron lo de las llantas, hay que establecer una cadena que permita la reutilización. Y esa cadena tiene unos costos importantes. Por ejemplo, cuando yo la basura la mezclo, una bolsa de plástico untada de pegotes, de comida y todo, el plástico debe ser reutilizable como plástico, pero el plástico untado de pedazos de comida, etcétera, nos agrega un factor muy complejo al momento de reutilizar, y entonces ahí, por ejemplo, tendríamos que ser demasiado entrenados en el uso de las cosas para separar perfectamente los productos. Y eso también hay que hacerlo, hay que trabajar por eso y va a tomar un tiempo, ¿cierto? O sea que en alguna medida es importante uno la basurita limpiarla antes de... Claro, es que es la disposición. Por ejemplo, en mi casa las bolsas de leche las limpiamos. Para poderlas colocar en el reciclaje. Para eso es una buena práctica. El tarrito de mantequilla, el tarrito de crema de leche. Existe otro. La del queso crema, el frasco. Límpielo antes de... La limpia con un pan. Sí. Sí, también. Mejor todavía. Existe otro residuo que no es reciclable y que es muy peligroso. Y son los residuos que se generan en las clínicas, en los hospitales, donde eso sí es necesario darle un tratamiento especial. Sí, inclusive no deben ir a una planta de tratamiento para transformación en energía. Deben ser incinerados en un incinerador controlado. Propio para eso. ¿Y esos desarrollos en general qué tienen que ver con el ingreso de Colombia al OCDE? La Organización Mundial de Comercio. Directamente no sería capaz yo de contestar a esa pregunta, pero yo sí veo conexiones indirectas, porque en la medida en que Colombia sea un país organizado en el manejo de su hábitat, tiene argumentos
para que sus productos tengan un valor que valga la pena. Porque ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros pensamos todo como muy barato. Pensamos que no hay que pagar lo que llaman las externalidades. Entonces, cuando nosotros entramos al club de los que sí pagan las externalidades, quiere decir que el país tiene que empezar a cubrir sus externalidades y no puede robar propiedad intelectual, no puede botar basuras descaradamente a los ríos o a las quebradas, tiene que ser organizado. Entonces, para poder ser organizado, tiene que pagar sus externalidades. Entonces, hay que generar una cadena de valor donde todos entendamos que si somos consumidores, tenemos que pagar por los costos externos del consumo, o si no, nunca vamos a llegar al orden económico. Y los países de este orden son organizados económicamente. Entonces, todo hace parte de esto. Es la misma cosa que la propiedad intelectual. Si usted hace pirateo, quiere decir que no está pagando el verdadero costo de la información. La verdad sí veo mucha gente muy concentrada. A mí todavía a veces me confunden las canecas, la gris, la azul, la verde. A mí también, sí, a todo el mundo lo confunde. Sí, porque uno lee y uno como que ve, uy, estoy con este papelito y no sé qué hacer. Porque Pero yo ya hay siento una- que este papel sí es reutilizable, pero me dice que papel es no reutilizable. Entonces acá uno... No, hay unos. Pero Sí, ya hay por eso, unas pero que es lo que dicen uno y no están entiende. bien marcaditas, dicen servilletas utilizadas, bolsitas no sé qué, bolsitas de Sí, snacks, no sé pero qué. pienso que se ha hecho la gestión y poco a poco va impactando más Va impactando en la y sociedad. toma sí. tiempo, porque una de las tareas que yo hago, y realmente la hago en todas partes porque yo tengo esa curiosidad, cuando yo llego a un edificio y veo las canecas, yo siempre las miro, a ver qué tan bien separadas están las canecas. Y no se ve el éxito todavía. Entonces eso complica bastante el reciclaje, si ustedes se lo imaginan, porque las personas de forma manual tienen que empezar a separar lo Claro. bueno de lo malo. ¿Cuánto cuesta una máquina de estas? ¿Y cuántos kilovatios produce? Bueno, nosotros acabamos de hacer un estudio, mire, en Colombia tenemos 26.000 toneladas diarias de desechos. Piensen en el número 26.000, que sale más o menos del número por habitantes, que no son 1, sino son de orden de 0.6 o algo, multiplicamos por 49 millones y da pues los 26.000 toneladas diarias de desecho. Estas se pueden mejorar los reciclajes, claro que se pueden mejorar, y llevarlos a los topes internacionales de reciclaje, que en Colombia están de orden del 17% y en Latinoamérica Colombia no está mal en reciclaje. Pero uno podría pensar en que podríamos subirlo a un 25, a un 30%. Bueno, lo que sobra lo dividimos en dos categorías. Material orgánico de desechos domésticos. Ese material, si se trabaja muy bien, como trabajan en Suiza, por ejemplo, en lugares donde saben hacerlo, se puede separar desde las casas y llevarlo a sistemas donde se fabrica compost. O sea, ese no necesitaríamos llevarlo a incineración ni nada, sino a compost, que es bueno para la agricultura. Pero hay que organizarse bastante bien en eso, porque una fábrica de compost que llegue basura toda asquerosa da un compost que no sirve. Entonces la gente lo va a rechazar. Bueno, y lo que sobra es un material que tiene propiedades caloríficas y que lo podemos llevar a un sistema de incineración, y eso es lo que están haciendo en los países donde hacen eso. Es como ahora sabían ustedes que ya la gallinaza está muy mandada a recoger. Sí. Muy reevaluada, porque en última instancia lo que termina es aplicándole un montón de bacterias a las raíces de muchos cultivos. O sea, hay que saberlo hacer todo. ¿Ah? Sí. Todo hay que Todo saberlo tiene un hacer. buen proceso. Sí, es simpático como va cambiando. Uno pensaba que esto era lo máximo, ya después de estudios. Pues hombre, qué interesante que tengamos personas como ustedes mirando lo que está ocurriendo en el mundo y tratando de analizar muy bien este gran problema de la humanidad, la basura, los desechos. ¿Fuéramos a hacer una anotacióncita? Sí, señor. Es que vea, nosotros estamos tratando de trabajar integrados, que es el sistema de la Universidad de Columbia o Columbia University, y que nosotros asumimos en Colombia porque creemos que es lo mejor. Sí. Universidades, sector privado, el Estado y la sociedad, Sí. todos unidos. Entonces, por eso formamos un consejo, que se llama el Consejo UETER, como funciona en muchos países dentro de este esquema. Y nosotros en ese consejo estamos entre todos planteando las soluciones para que sean integrales y que conduzcan a la generación de empleo en Colombia. O sea, nosotros lo que queremos es que todos estos aparatos no se importen de una vez, sino que en Colombia los construyamos, los desarrollamos para generar empleo, porque es una tristeza que en la solución de los grandes problemas desechemos la generación de empleo local y de riqueza. Me gusta eso. José. Nacho, no, como está terminando el programa, le quiero dar unos daticos antes de que acabemos, que tienen que ver con la registraduría. Hoy comenzó el sorteo de jurados de votación para las elecciones presidenciales.
en Bogotá y las ciudades capitales, entre el 3 y el 7 de mayo va a ser en los demás municipios. Son 96.657 mesas de votación. Van a escoger 579.000 personas como jurados y 57.994 como eventuales jurados en casos de ausencia. Y eso lo van a sortear de 726.000 personas que tienen una base de datos de empresas privadas, de 518.000 de entidades públicas, de 868.000 de instituciones educativas y de 38.000 de las campañas políticas. ¿Y no dice cuántas fotocopiadoras? No, no está bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Para terminar, una cosita importante. Muy breve, que estoy cogido la noche. Muy breve, que le faltan. Desde Andes llevan la basura hasta la pradera. Desde suroeste llevan la basura hasta la pradera. Costosísimo. Y contaminante. La idea y que tendríamos que evaluar es una propuesta, mirar la posibilidad de una planta, ubicarla en el suroeste. Microplantas para que... plantas pequeñas que existen. Para que le den la energía al colegio y acumulativa. Sí, es que el mundo está cambiando definitivamente. En Portugal hay 5 comunidades que llaman allá, que serían 5 municipios donde tienen una planta que genera la energía para ellos a partir de ese hecho. Deme una recomendación, Lina. Pues les voy a dar una recomendación y es que 808 Empresarial es el nuevo concepto en oficinas y locales comerciales o de servicios para arrendar a precios competitivos. 808 Empresarial, por su localización estratégica y de fácil movilidad, se ha convertido en el nuevo sector empresarial de la ciudad de Medellín. Lina, sí, tiene fáciles vías de acceso en la avenida La 80, avenida Guayabal, avenida Regional y Autopista Sur, ubicado a tan solo 700 metros de la estación Aguacatala del metro, a 3 cuadras de la proyectada estación del Metro Plus de Itagüí y con múltiples rutas de buses. Con espacios de doble altura. Cuenta con una sala de reuniones, una sala de espera, una terraza para uso y disfrute de los empleados. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Siguen los ataques contra el transporte público en la ciudad de Medellín. Las autoridades tratan de establecer quiénes fueron los responsables de hurtar un taxi y de incinerarlo en hechos ocurridos anoche en el sector de Fuente Clara, en el occidente de Medellín. Las autoridades de Medellín tratan de establecer la identidad de las personas que la noche de ayer hurtaron un vehículo tipo taxi de la empresa Cope Bombas, que minutos después apareció incinerado. Sobre las 12 de la noche aproximadamente, hay un conductor de un vehículo de servicio público que manifiesta que presuntamente fue abordado por 2 sujetos que lo intimidaron y le trajeron su vehículo hasta un sector, la parte alta de Robledo, y que allí pues procedieron a bajarlo y que aproximadamente media hora después fue informado de que había sido incinerado. Las autoridades indicaron que vienen analizando los testimonios del conductor y precisaron que hay mucha información inconsistente, por lo que están revisando las cámaras de seguridad por donde se movilizó el taxi que resultó quemado. Las autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes de la banda delincuencial de Robledo. Entre los capturados aparece alias Peluche, quien está señalado de haber intimidado a los conductores de bus para que entraran en paro. Tras la difícil situación de orden público en Robledo, las autoridades reportaron la captura de 10 personas señaladas de pertenecer a diferentes combos de la zona, algunas de ellas pertenecientes a la estructura delincuencial conocida como El Diamante. Pues en la madrugada, hoy gracias a un operativo en conjunto por parte de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial SIGIN y CIPOL, se permite precisamente la captura de 5 integrantes de la estructura delincuencial El Diamante, por supuesto, entre ellos en este momento coordinadores, uno conocido como alias Peluche, que es el segundo precisamente de alias Pátula, que es el único cabecilla de esa estructura que hace falta por capturar y que por supuesto también caerá. Según la Secretaría de Seguridad, muchas de estas personas son señaladas de extorsionar y amenazar a los comerciantes de todo este sector de la ciudad de Medellín.
A pesar de que ya se levantó el paro y hay normalidad en la prestación del servicio en la ruta 260 de buses en Medellín, los conductores dicen que se sienten atemorizados por el constante asedio de las bandas delincuenciales. Pese a que cerca del mediodía los conductores de la ruta 260 que prestan el servicio en el sector de Robledo decidieron retomar sus labores, muchos de ellos manifestaron que temen por sus vidas y por su integridad física. La situación de orden público que se vive en la ciudad de Medellín, porque es que no solamente es acá, es en todo Medellín que estamos viviendo esto. No, temor y ya, no más. No. Económicamente todo el mundo, solamente los negocios están cerrados. Mire que esta gente también depende de nosotros, son los que nos venden los alimentos. Los conductores le pidieron a las autoridades mayor presencia de la fuerza pública por las rutas trazadas, pues temen ser blanco de algún atentado, como ocurrió hace 2 semanas, donde un conductor de esta ruta resultó gravemente herido, al parecer por oponerse al pago de una extorsión. Mucha atención a esta cifra, en un 350% aumentaron los homicidios en la Comuna 12 de Medellín. Según el reporte de las autoridades, el año pasado se presentaron 2 homicidios, pero este año ya van 9. Según el reporte más reciente entregado por la Secretaría de Seguridad de Medellín, el sector donde hay mayor incremento de homicidios es el barrio La América, donde hasta la fecha este delito reporta un incremento del 350% comparado con 2017. Pues al momento se registran 7 casos más en ese sector respecto a la misma fecha del año pasado. Lastimosamente, pues digamos, la situación de frontera con la Comuna 13 y las dinámicas pues recientes que han pasado sobre todo en el sector de Santa Lucía, en el sector de Barrio Cristóbal, ha generado circunstancias de homicidios producto de enfrentamientos de estructuras criminales. Las autoridades indicaron que ya tienen identificadas las estructuras que vienen generando temor en este punto de la ciudad. Digamos que las que tienen una mayor cercanía tienen que ver con la Pradera, con el Coco y por supuesto con la Torre también, y por supuesto la confrontación con lo que tiene que ver con la Agonía y con Betania en ese sector que lastimosamente se extiende hacia esos espacios de Medellín. Después del centro de Medellín con 36 homicidios, Robledo es el segundo barrio donde más muertes violentas se han presentado, pues hasta la fecha se reportan 29 muertes violentas, 13 más que el mismo periodo de 2017. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Tensa relación entre el gobernador Luis Pérez y los diputados a la Asamblea de Antioquia por el tema de Sabia Salud. El gobernador los calificó de poco juiciosos y poco estudiosos por no analizar a fondo el proyecto de ordenanza que habla sobre este tema. Una tensa situación se vive entre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y los diputados del departamento, todo por la ordenanza presentada para enajenar las acciones de Sabia Salud, la cual no fue aprobada. La ordenanza que aprobó la Asamblea Departamental envía el mensaje que los diputados se rindieron al no lograr una propuesta seria y responsable para salvar a Sabia Salud. Y tengo el pálpito que esa ordenanza va a entrar en la galería de las normas inútiles de la historia de Colombia. En el artículo 1, la Honorable Asamblea aprobó, comillas, autorizar al gobernador por 2 meses a realizar una reorganización institucional. Poco juiciosos fueron los honorables diputados. Pues si hubiesen leído los estatutos de Sabia, habrían visto que el artículo 46 indica que esa es una función permanente de la Junta Directiva de Sabia. El presidente de la Asamblea le respondió al gobernador de Antioquia y dijo que no tomaron decisiones inútiles. Primero, no hay inteligencias inferiores ni inteligencias superiores, hay inteligencias y hay miradas de un lado y del otro. Y nosotros, por tomar una determinación, no determinamos realizar un documento inútil. Hay otras inutilidades en los seres humanos que se esconden en las calificaciones, en las determinaciones. Nosotros a eso solo nos determinamos a responder. El gobernador no le asiste la razón y pareció tener argumentos de una persona en la esquina del perdedor, y el gobernador es un ganador. Yo lo sentí como en la esquina del perdedor, y no debe ser. Señor gobernador, usted frente al tema de Sabia Salud no es un perdedor,
y mucho menos nosotros somos inútiles. Cuando Luis Pérez se montó a la gobernación, se hablaba que iba a gobernar con la mayoría de los diputados a su favor. 2 años después, esa relación ya no es la misma. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, pedirá la liquidación de la EPS público-privada Savia Salud. Dice el gobernador que se comunicará con los socios de la EPS y le enviará cartas al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud para que aprueben esta liquidación. Y realmente lo que ha salido es una ordenanza que está dando unas funciones que son de la Junta Directiva de Savia, no son de la Asamblea. Y tienen un enredo donde prácticamente obligan a la disolución de Savia. Precisamente porque la Honorable Asamblea ha tomado esta decisión, no nos queda otra alternativa distinta que pedir a los socios y al Ministerio la disolución o intervención de Savia, y eso sí, decir que queremos que los antioqueños afiliados a Savia los pasemos de inmediato, cuando sea conveniente que no sufran, a otra nueva EPS. Esa es una tarea que indica, la EPS la escoge el Ministerio y la Superintendencia de Salud, y nosotros ponemos los recursos que están listos para ello. No vamos a permitir en ningún momento que los antioqueños tengan mala salud. Por lo menos 200 agentes más llegarán a la ciudad de Medellín en el segundo semestre. La idea es mejorar los temas de movilidad en la capital antioqueña. La Secretaría de Movilidad de Medellín, con la adición presupuestal que recibirá después de ser aprobado el superávit, fortalecerá el cuerpo de agentes de tránsito con los que cuenta la ciudad. Estamos esperando que en este segundo semestre entren por temporalidad alrededor de unos 150 o 200 agentes de tránsito. Esto nos llevaría a tener un cuerpo de agentes de casi 800 agentes de tránsito en la ciudad y por supuesto que mejorará mucho las condiciones de cobertura de la movilidad por parte de ellos. Serán 6.000 millones de pesos para contratar en temporalidad los agentes de tránsito. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos con la liga en el fútbol profesional colombiano y los equipos antioqueños quienes lideran el rentado local. Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se ubican en las primeras posiciones y ahora solo les queda pelear por ser o asegurar ser cabeza de serie. Los 2 equipos más representativos de Antioquia comandan la liga colombiana y ya están clasificados a la siguiente fase del torneo. Independiente Medellín venció a domicilio a Pasto con el gol del mejor jugador de la temporada del Rojo de la Montaña. Jairo Moreno a los 75 minutos les dio la victoria y los ubicó en la segunda posición del rentado local. Por otro lado, Atlético Nacional perdió en su visita a La Equidad en el Metropolitano de Techo. A los 73 de juego, Hansel Zapata le dio el triunfo al equipo asegurador para ubicarlo en la 10ª posición y solo se aferran a un milagro para acceder a la siguiente fase del torneo. Y los jugadores de la Selección Colombia vienen pidiendo pista para el Mundial de Rusia 2018. Carlitos Vaca se reportó con triplete en el fútbol español, mientras que Juan Guillermo Cuadrado se reportó con tremendo golazo en la Calcio. Carlos Vaca se inspiró este fin de semana y Cuadrado poco a poco retorna a su nivel. En el derbi de Italia fue la figura con la Juventus. El barranquillero anotó triplete con el Villarreal ante el Celta de Vigo y se llevó el balón del juego. De esta manera Vaca dice presente para asistir al Mundial de Rusia que se avecina, al convertir 18 goles esta temporada. A su vez, Juan Guillermo Cuadrado tampoco se quiere perder el llamado a la cita orbital, luego de la pubalgia que lo aquejó al inicio de este año, pero el antioqueño ha aprovechado cada minuto que le han dado para mejorar su fútbol. En el clásico ante el Inter, con una asistencia y un golazo, fue la figura de la vecchia señora. Y vamos a hablar ahora de la Champions League porque James Rodríguez regresó a Bernabéu, pero esta vez para jugar con el conjunto bávaro. Recordemos que los alemanes van perdiendo la serie 2-1 ante el conjunto de Cristiano Ronaldo. Para el Bayern Múnich no hay espacio para errores. Este martes deberá jugar su mejor partido de la temporada para acceder a la siguiente fase de la Champions League. El conjunto donde milita el colombiano James Rodríguez dio ventajas en condición de local, al caer 2-1 ante el club merengue. Ahora deberá remontar el marcador en el Santiago Bernabéu, sin 2 de sus habituales titulares, Robben y Boateng. El 10 de la selección cafetera tiene la ventaja de jugar en una cancha que conoce perfectamente, en la cual manifestó que de hacer gol no lo celebrará. El duelo será a la 1:45 de la tarde.
Así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos una feliz noche.